¿entiende? Creyentes, Estrella de Miguel, ¿entiende? Que se quedaron del lado de Miguel y pueden expresar sus dones, pueden expresar su amor por el Señor. Aleluya, ¿entiende? Podemos seguir escuchando los cantos, ¿entiende? Es hermoso poder saber que se está adorando a Dios. Hay tantos cantos allá afuera, ¿entiende? Ve, a todo tipo de Dios, pero estaba prometido un canto, ve usted, a la luz de la palabra, de la hora, a la luz de la revelación de los 7 sellos, a la luz del libro abierto, Apocalipsis 5, ¿entiende? Entonces estamos contentos por ello. Y bueno, Dios bendiga el esfuerzo de cada hermano y su buen ánimo para poder viajar de lejos. Ve, jóvenes, jovencitas, adolescentes, hermanos, Dios realmente pueda llenar la expectativa en su corazón, tanto aquí como también los hermanos que están haciendo su esfuerzo y dedicando su tiempo a través del internet. Que Dios los bendiga a todos. Gloria al Señor. Entonces, al ser conscientes de ese tipo de despliegue de amor, de respeto a Dios y a su palabra, tengamos expectativa, tengamos realmente una real expectativa en que Dios puede bendecirnos, ¿entiende? Primera de Corintios. Aleluya. Vamos a hallarlo. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Gloria al Señor. Veníamos tocando temas, no buscando mirar cómo es que Dios se manifestó en tiempos claves. Siempre se manifestó, siempre a través de promesas que Él había hecho manifestarse, pero en tiempo presente siempre fallaron en reconocerlo. ¿Ve? Y una de las cosas realmente que les hizo fallar en ello fue la falta de entendimiento de su lenguaje. Entonces mirábamos, ve, la necesidad de entender su lenguaje. ¿Entiende? Entonces queremos seguir mirando, ve usted, lo que nosotros debemos ver a Dios en este día. Debemos realmente hallar esa conexión con Dios. ¿Entiende? Aleluya. Capítulo 9 de Primera de Corintios, verso 24. Verso 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gran Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creador del universo, Señor, sustentador de toda la creación, todo depende de ti, Señor, y tú cuidas que todo se mantenga como debe estar, Señor, porque hay un plan tuyo desenvolviéndose. Danos la gracia, Señor, en nuestro corazón para que podamos venir a tu presencia con la actitud correcta, con la súplica, Señor, de nuestro corazón, de que realmente nos reveles tu voluntad, porque la queremos hacer, Señor, la queremos cumplir, Señor. Y te agradecemos por envolvernos en esta atmósfera, Señor, atmósfera de adoración, Padre, atmósfera de sacrificio y de esfuerzo de cada creyente,
cada uno haciendo su parte, Señor. Muchos tal vez desapercibidos, pero cada uno laborando, pero tú desde el cielo contemplando, Señor, que mientras en este mundo, Padre, nadie se interesa más que por lo errado, hay gente en esta tierra que están interesados para que tome lugar, Señor, una reunión como esta, cantos como esto, música, adoración, una palabra como esta, Señor. Por eso creemos, Padre, que tú vas a bendecirnos, Señor, porque somos testigos del despliegue de interés y de amor por tu palabra, Señor. Por lo tanto, eso incrementa nuestra fe en nuestro corazón para suplicarte, Señor, con seguridad que nos responderás, Señor, de que tu palabra realmente la abras a nuestro corazón, la envíes, Señor, directo a nuestra alma, y que podamos realmente ser tan vivificados, que podamos mirar con la visión correcta, que podamos, Señor, actuar con la actitud correcta, que podamos, Señor, Padre, obrar con el entendimiento correcto de lo que debemos hacer en este día que vivimos. Hay tantas cosas erradas, pero, Señor, si logramos tener, Señor, el entendimiento de cómo hacer lo correcto, eso basta, Padre. Y tú, Señor, lo has prometido. Por lo tanto, venimos, Señor, ante ti, en el nombre de Jesús, a suplicarte, Señor, realmente quita toda ceguera de nuestra visión, para mirar, Señor, las maravillas de tu ley, para estar impresionados, Señor, de tu gloria, Padre, y con todo nuestro corazón desear y estar identificados contigo, Señor, en este día, Padre. En el nombre de Jesús, confiamos que tu palabra, Señor, realmente traerá gran fortaleza, gran ánimo, Señor, y destruirá todas las obras que el enemigo haya colocado en la vida de cada creyente, y podrá traer gran liberación, Señor, y podrá poner a muchos en posición, Señor. A otros los libertará, Señor, a otros los limpiará, Padre, a otros, Padre, nos comisionará una labor, Señor. Queremos que tu palabra hará con cada uno lo que nosotros necesitamos que sea hecho, Señor. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén, amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Tomemos nuestro asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora piense, ve, en este día en el que vivimos. Es un día donde el diablo ha buscado, ve, trabajar con la mente, con el entendimiento de cada creyente, buscándonos hacernos inconscientes, ve, del día en el que vivimos, inconscientes hacia Dios. Entonces, Pablo, ve usted, es un misterio, porque Pablo, ve usted, es el primer ángel mensajero, ¿entiende? Pablo es el que escribió el Nuevo Testamento. Pablo es el que sacó los secretos del Antiguo Testamento, ve usted, y los tipos, los símbolos, él pudo revelar. Entonces, esto que leímos no es algo simple, porque estamos leyendo, ve usted, el entendimiento de Pablo en su carrera cristiana, ¿entiende? Ve, el entendimiento de Pablo, ve usted, en su labor como un siervo del Señor. Entonces, es tan importante esto porque el profeta nos dijo, Pablo, ve usted, Pablo es un tipo de todo ministro, ¿entiende? Y cada creyente, ve usted, realmente desea un real ministro, ¿entiende? Porque de eso depende, la influencia de su fe va a depender de eso, ¿entiende? Entonces, dijo el profeta, Dios no solamente trajo a Pablo como un ministro que predique la palabra, trabajó con él para que él sea el modelo de todo mensajero, él sea el modelo, ve usted, ¿entiende? De la palabra de Dios viniendo, ve usted, en el fin de la dispensación, porque Pablo viene en el fin de la dispensación de la ley, ¿entiende? Y nosotros estamos en el fin de la dispensación del mundo gentil, porque ve, Dios entregó a los gentiles un tiempo y lo llamó la plenitud de los gentiles, ¿entiende? Entonces eso fueron las 7 edades de la iglesia, ve. Entonces, cuando la plenitud de los gentiles entre, entonces ve, lo que es en parte se acabará, viene lo perfecto. Pero ¿cómo es que nosotros tenemos que entender, ve, estas cosas aquí al mirar? Entonces, queremos, ve, ¿entiende? Hacernos una pregunta, ¿entiende? Preguntarnos para que de esa manera podamos, ve, darle más sentido a lo que queremos hablar. Porque hay una necesidad realmente de despertar a un real cristianismo, ¿ve? Entonces queremos enfocarnos en esos temas, en esas escrituras, porque con toda seguridad Dios ha provisto palabra para este día,
con toda seguridad hay promesas de Dios para este día. ¿Entiende? Entonces, queremos hacer la pregunta, ¿ve usted? ¿A dónde vas? Porque todos, las personas caminan, ¿entiende? ¿Ve? Las personas hacen cosas, ¿ve? En todos son conscientes, ¿entiende? Cuando empiezan a trabajar, tienen un objetivo por qué hacerlo. Cuando van a un viaje, ellos saben a dónde ir. ¿Qué pasaría si usted encuentra a alguien de repente con un boleto de bus y dice, ¿a dónde vas? ¿Entiende? O va a comprar un boleto, ¿entiende? Entonces, de viaje, ¿a dónde vas? Bueno, no sé, véndame un boleto a cualquier parte. ¿Entiende? Eso un poco confundiría, ve usted, al vendedor. ¿Entiende? A cualquier parte. De repente la parte que quieres ir, nosotros no tenemos esa ruta. No podemos llevarte allá. Tiene que decirnos a dónde quieres ir, para decirte el precio del boleto, para decirte los horarios de salida, ya sea en bus o avión, cualquier lugar. Nosotros tenemos que ser conscientes a dónde queremos ir, ¿entiende? Y es igual, ve usted, cuando nosotros, Pablo dice, cuando yo empiezo mi labor cristiana, yo estoy corriendo una carrera, pero dice, yo soy consciente a dónde debo llegar. Yo tengo definido un objetivo claro, ¿entiende? Por eso dice, miren, los que corren en el estadio, él empieza a revelar estas cosas, porque él primero empieza a revelar esto y luego dice, así que de esta manera corro yo. De esa manera yo vivo mi vida cristiana. Entonces nosotros, para saber si estamos viviendo la vida cristiana correcta, miremos al que Dios puso como modelo. ¿Entiende? No dijo él, no tiene que detenerse. No es lo que usted quiere hacer, sino lo que debe hacer. No es a dónde quiero ir, es dónde debo ir en este día que vivimos. ¿Entiende? ¿A dónde debo ir con Dios? ¿A dónde debo ir en mi vida cristiana? ¿Estás caminando hacia algún punto? Porque si caminas sin rumbo, mira Billy Graham, ¿acaso no salió ungido por Dios en los días del profeta? ¿No salió Oral Roberts, un muchachito que estaba en las campañas de William Branham? Y cuando miró cómo el poder de Dios se manifestaba, ¿ve usted? Cuando se levantó ese maniático que había salido de la cárcel y salió pegado al profeta y cayó de rodillas ante el profeta. Ese jovencito Oral Roberts dijo, yo tengo que hablar con este hermano. Y cuando habló le dijo, hermano Branham, ¿usted cree que también Dios contestaría mis oraciones? ¿Usted cree que también ese poder de Dios estaría? Le dice, no hay excepción de personas. ¿Me entiende? Pero yo solo predico la palabra. Al predicar la palabra, Dios va a vindicar esa palabra. ¿Entiende? También puedes orar por los enfermos, también Dios te puede... Allá dijo, muy bien, él creyó eso y se fue. Y empezó, ve usted, a Dios a bendecirlo. Pero él no sabía, ve usted, cómo usar eso. Él no sabía para qué usarlo, él solamente quería. Dijo, oh, yo he visto, que es tremendo eso, yo también quiero tener eso. Pero el profeta sabe por qué lo tiene. El profeta dijo, es un plan. Son 3 fases, 3 etapas. Primero Dios viene y se manifiesta con poder, señales, milagros, para captar la atención de la gente. Una vez de eso pasas a la segunda fase y empieza a traer la doctrina, a discernir espíritus, ¿entiende? A detectar espíritus. Y la última fase les empiezas a introducir la palabra, ve usted, en ellos. Porque la última fase era Dios en ellos. Ahora Dios tiene un plan. Pero Billy Graham, Oral Roberts y todos salieron ungidos, Dios los usó. Pero esa era una fase. ¿Ve? Pero quisieron quedarse con eso y con eso llegar hasta el final. Mira dónde terminaron. Hasta creo que lo pusieron preso a Oral Roberts por deudas. ¿Entienden? Terminó diciendo, si no me dan dinero, Dios dice que me va a matar, amenazando a la gente. Y soy el siervo de Dios, ustedes tienen que ayudarme a vivir. Y tantas cosas, ¿entienden? ¿Ve? Y Billy Graham terminó diciendo, oh, qué gran evangelista, el hombre tremendo, no hay otro como el Papa. ¿Entienden? No hay otro evangelista como él. ¿Dónde terminó? Después de haber tenido una unción. ¿Acaso no tuvo una gran unción Balaam? ¿No era un gran profeta? ¿No logró una gran fama que todo lo que él decía se cumplía? Si alguien bendecía se cumplía, pero si alguien él maldecía se cumplía. ¿No tenía esa gran fama que el mismo rey, ve usted, de Moab fue a buscarlo? Balac. ¿Entiende? Pero ¿dónde terminó? Porque ellos no sabían qué hacer con lo que Dios les había dado. Ellos no entendían que Dios les dio un don, que Dios les bendicó, pero Dios tiene un objetivo a donde quiere llevarlos. ¿Entiende? Dios tiene un objetivo a donde quiere llevarlos. Es como alguien sube de repente en el bus, pero hace una cierta parada y ni bien paró el carro, yo me bajo, creo que quiero bajarme. No, ¿entiende? ¿Ve? Ellos saben por qué están deteniéndose en un punto. ¿Ve? Pero tú tienes que saber y preguntas, ¿aquí está el lugar? Muy bien, entonces acá me quedo yo, porque sabe dónde quieres llegar. Y Pablo dice, de esta manera corro yo. Yo no soy un cristiano que está aventurando, no está experimentando, no está haciendo turismo. A ver, voy por ahí a conocer, no sé nada. Solo quiero hacer turismo, mirar, tomar fotos por ahí. A ver, hoy no hay otro lugar por acá, llévame a cualquier lugar que haya por ahí. ¿Entiende? El cristianismo no es turismo.
¿Ve? Pero ¿por qué fracasaron ellos? No tenían un objetivo. Mira, y vemos esa realidad del mismo Oral Roberts, del mismo Tommy Osborne. Hasta predicó en el funeral del profeta, diciendo: desde que me encontré con ese hombre nunca fui el mismo predicador, porque vi completamente a Dios en escena. Pero ¿dónde terminó? Vemos un hombre como Morris Cerullo, que anduvo con el profeta, ¿entiendes? Pero mira dónde están ahora, ¿entiendes? Bajo la misma unción denominacional y tratando de robar el dinero a la gente. Así dice el Señor: esta es la hora de que des $100, esta es la hora de que des 1000, esta es la hora de que des 10,000. Hay una bendición para ti. Ladrones, mentirosos. Porque Dios nunca... ¿Dónde has visto un profeta en la Biblia viniendo: dame tu dinero, dame tu dinero? ¿Dónde has visto eso en la Biblia? ¿Ve? Por lo tanto, ve usted, es un espíritu antibiblia, antipalabra. ¿Pero por qué? No empezaron así, ¿entiende? No empezaron así. ¿Pero por qué terminaron? Porque no sabían a dónde quieren llegar, ¿entiende? Piensa, ¿qué pasa si un joven entra, empieza a postular a una universidad, una carrera? Dice: bueno, creo que me gusta la medicina. Después de un mes dice: no, creo que me gusta mejor la ingeniería. Y luego entra ahí: no, creo que me gusta mejor la educación. Tú te das cuenta que cuando alguien no tiene convicción puede estar 10 años dando vuelta y nunca termina de estudiar. Es terrible una persona sin convicción, sin entendimiento. Uno tiene que saber a dónde quiere ir. Tiene que saber lo que quiere lograr. Y cuando tú sabes eso, ve usted: quiero lograr esto, rápido lo logras. Bueno, quiero lograr algo más, y también vas detrás de eso, ¿entiende? Ahora, si en este mundo, si ni para este mundo vale una persona así, cuanto más para Dios. Si ni para este mundo vale una persona sin convicción, sin decisión, sin entendimiento de los logros que quiere lograr, si ni para este mundo vale, menos para Dios. Pero el diablo hace pensar: bueno, no importa, Dios de todos modos lo peor, ¿entiende? Dios se lleva lo peor, Dios no le importa lo peor. No, señor, es el concepto equivocado. Según la Biblia tú no podrás probar eso. Yo puedo leer 1 Corintios, dice: lo más menospreciado, lo más vil, lo peor, buscó Dios. ¿Para dejarlo así? No, dice, para levantarlo tan alto que avergonzará a lo grande. Eso dice la Biblia. Claro que son lo peor, pero los lleva a un nivel, dice, donde se avergüenzan de ellos los grandes. Lo menospreciado, lo vil, todo lo peor buscó Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo fuerte. Si fueron débiles, los hace tan fuertes que los fuertes ahora están avergonzados de ellos. Mira cómo eran, miramos los tipos, cómo eran los apóstoles. Dijo: te haré pescadores de hombres. ¿Ve? Ahora tienen resultados. Ellos cuando miraban al fariseo, al saduceo, cuando lo miraban a Gamaliel, se quedaban boca abierta escuchando a Gamaliel. ¿Entiende? Qué tremendo. Y Gamaliel logró una fama en todo Israel. ¿Quién va a igualar a ese hombre? Claro, ha estudiado tantos años, ¿entiende? Pero después de un tiempo aparece un pescador ignorante, uno que le dicen: a ver, escribe, y no puede firmar. Bueno, tienes que poner tu huella digital porque no puedes firmar, ¿entiende? ¿Ve? ¿Pero qué es? Cuando le pusieron al púlpito empezó: oh, hermano, y un resultado. Y Gamaliel se quedó mirándolo, el grande Gamaliel mirándolo. Pedro estaba tan alto que Gamaliel no le llegaba ni a las rodillas. Y cuando lo quisieron matar a Pedro, Gamaliel salió en su defensa. Gamaliel dijo: hermanos, deténganse, yo tampoco entiendo esto, ¿entiende? De verdad es tremendo, pero una cosa es cierta: este es otro nivel. Si es que es de Dios, nadie lo va a poder detener, porque yo, por más que me esforcé, no he llegado a ese nivel. Aleluya. ¿Entiende? Ve, me esforcé tanto, pero no. Entonces Gamaliel dice, y todos, dice, no podían contradecir a Gamaliel. Gamaliel tenía cierta influencia en todos los grandes. Dice que estaban decididos a matarlo, pero cuando Gamaliel habló, porque Gamaliel sabía: el más grande soy yo le he logrado toda la fama, ahora viene este ignorante. Y él sabía que eso no es fácil, ser grande no es fácil. Él sabía que cuesta avanzar, ¿entiende? Hay tantos sacrificios, como dijo Pablo. El atleta se esfuerza, se sacrifica porque quiere un premio. Y Gamaliel, como un atleta religioso, corrió una carrera religiosa, se privó, se esforzó de tantas cosas que logró una gran reputación. Pero aquí venía otro con lo cual él sabía: no puedo alcanzarlo, es tan veloz que yo no sé de dónde saca toda esa velocidad. Por más que yo me entreno, no puedo alcanzar la carrera que corre que parece que ya es un viejito, ¿entiende? Mira cuando Elías, bajo el poder vivificador, le dijo a Acab, ¿entiende? Tú no vas a poder correr conmigo, tú eres más joven, pero no puedes competir conmigo. Y es que súbete a tus caballos, le dijo, ¿entiende? Corren tus caballos. Y Elías, más de 80 años, ¿entiende? ¿Ve? Y le dijo: yo voy delante de ti, a ver, alcánzame si puedes. Oh, hermano, esos caballos, y no podían alcanzar a Elías, ¿entiende? Entonces, ¿para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar? Dios quiere mostrar que Él no es un perdedor, que Él, cierto, toma lo peor, porque si tomaría lo más grande no sería raro. Si hubiese tomado a Gamaliel, claro, Gamaliel, como no, ¿entiende?
Si Sansón hubiese sido un hombre, ve usted, de 3 metros, tremendos músculos, claro que no se va a llevar esa puerta de la ciudad. Pero cuando lo veía a Sansón, que parecía que se le caía el cuerpo, entiende, de débil, entiende, el profeta dice un pequeño renacuajo, entiende, que lo veían caminar, decían, pero por eso cuando los mismos filisteos dijeron, definitivamente esa es la fuerza de él, porque ese no puede, parece que hasta sin nada se va a caer, parece que hasta el aire lo va a tumbar, pero ¿cómo puede llevar esa puerta? Entonces ellos se dieron cuenta, tienes un secreto, Sansón, hay algo que ocultas, hay algo, es un secreto, porque tú no lo harías. Los mismos filisteos estaban convencidos que no era Sansón, porque lo veían, ¿cómo este lo va a hacer? ¿Entiende? Igual lo valiente de David, ¿cómo un solo hombre va a pelear con 800 o con todo un ejército? ¿Entiende? Y ellos dice que vino un gigante con una tremenda espada. Él cogió un palo y se fue y le quitó la espada al gigante y lo mató. ¿Entiende? ¿Cómo podía con su fuerza hacerlo? ¿Entiende? Ve, vinieron unos tremendos leones que con el rugido de león uno se queda paralizado. Ve, 2 leones, él se metió al foso y los mató a los 2. Hermano, qué valientes. Pero era una valentía sobrenatural. Dios mostrando que eso es lo que quiere hacer de ti. El problema es no sabemos para qué Dios nos trajo a la palabra. Pero Él les dijo, sígueme, sígueme, mira qué hizo de ellos. ¿Entiende? Casi nada se conoce de Gamaliel, casi nada se conoce de Herodes, ¿entiende? De Pilato y esos grandes de la hora. Pero esos que parecían perdedores, un pescador que nadie lo conocía, Dios lo elevó tanto que hasta todos los días, en cualquier parte del mundo, se sigue hablando de Pedro. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno. Eso hizo con la iglesia apostólica, es el propósito de Él. ¿Entiende? Por eso, ve, queremos preguntar, ¿a dónde vas? ¿Entiende? ¿Tú eres cristiano? Sí, ¿a dónde? ¿A dónde vas? ¿Sabes a dónde quieres llegar? ¿Tienes claro a dónde quieres ir en tu vida cristiana? ¿Sabes qué es lo que sigue? ¿Sabes cuál es el plan? ¿Sabes la hora que es? ¿A dónde vas? Bueno, a la iglesia. ¿Entiende? No sé. Y todavía piensa que Dios va a recibir eso. No. Pablo dice, mira, ¿entiende? ¿Qué pasaría si el deporte, ve usted, y la carrera en el estadio es una maratón o algo, ve? Pero ellos están preparándose, ¿entiende? Para de repente lanzar alguno de esos deportes, ¿entiende? Garrucha o algo, ¿ve? No va a ganar eso. Y muchos de nosotros tenemos que entender, ¿ve? Si alguien se empieza a preparar para ir un vuelo a otro continente, a un viaje a otro continente, y dice, tengo que estar, pasado mañana tengo que estar ahí, allá en Francia. Y tú lo ves, yo voy a estar ahí, dice, y él está seguro, por fe voy a estar ahí, yo estoy seguro que voy a estar ahí, ¿entiende? Y cuando tú lo ves a él preocupado, ¿qué estás haciendo? Me estoy preparando para viajar. ¿A dónde? Voy a Francia. Estoy listo, tengo que arreglar. Y empieza a templar los, ¿entiende? ¿Cómo se llama? Los templadores de la llanta. ¿Entiende? Los rayos. Los rayos de la llanta de la bicicleta, empieza a templarlo bien, a poner una llanta de repuesto de la bicicleta. Gente que se va a Francia y mañana dice que va a estar allá. Tú sabes, ese no entiende dónde es Francia. ¿Entiende? Piensa que será por ahí a unas 3 horas. ¿Ve? Pero de repente alguien dice, sí, yo sé que es lejos. Y empieza a equipar su carro, pero mañana voy a estar allá. ¿Entiende? De Perú yo voy a estar mañana en Francia. ¿Ve? O en Italia. ¿Entiende? Tú sabes, alguien lo engañó. Tú sabes que él no va a llegar. Pero si tú lo sabes, él cogiendo y va y coge el ticket de avión, tú sabes, ni siquiera vas a dudar porque tú sabes que va a estar allá. Entonces, no basta decirlo, es mirar, ¿entiende? ¿Qué estamos usando para lograr lo que nosotros decimos que vamos a lograr? Tú te das cuenta que hay gente que dice que va a irse en el rapto y no tiene ni la calidad de doctrina que tuvo Lutero. No tiene ni la calidad de destreza en la palabra que tuvo Lutero. ¿Entiende? Si Lutero con la calidad de destreza no calificó para el rapto, y tú sabes lo diestro que era Lutero con la palabra, ¿entiende? Lo capaz que era Lutero, que todos los grandes líderes y los sacerdotes de su día no lo pudieron hacer frente, ¿entiende? Y que cuando empezó a sacar su doctrina, quebró el imperio romano, ¿ve? ¿Entiende? Los países europeos y todos se liberaron, y la historia cambió del mundo, porque un hombre tomó la palabra con destreza, pero eso no lo calificaba para irse en el rapto. Y hay gente que no tiene ni el 5% de la capacidad doctrinal de Lutero y piensa que se va a ir en el rapto. No, a mí Dios es bueno, me va a llevar. Entonces yo sería injusto, tendría que decirle a Lutero, perdóname, tú calificas para el rapto. ¿Entiende? Recuerden estas cosas. Por el profeta dijo, cuando yo vi el mensaje de cada mensajero, yo empecé a ver el nivel. Cuando llegó al 7º era el más robusto, el más fuerte. ¿Entiende?
Piénselo, hay gente que no puede vivir ni una vida limpia. ¿Entiende? ¿Ve? Mira, y Wesley lo vivió. Wesley estaba harto de vivir una vida derrotada, él quería una experiencia real con Dios. ¿Ve? Entonces él lo clamó y hasta lo logró, luchó por ello, ¿entiende? Lo obtuvo y empezó a sacudir y a despertar a todos los luteranos adormecidos, ¿entiende? Pero mira, si nosotros vivimos una calidad de vida menos que la de Lutero y todavía decimos que nos vamos en el rapto, Dios sería injusto. ¿Por qué no llevó a Lutero? Muchos pueden decir es que no era el tiempo. No, señor, ¿entiende? No puedes tú comparar. Ve, cuando tú dices ahora, ¿cuál es el tiempo, ve usted, donde realmente la planta trae beneficio al agricultor? Es bonita las hojas, ¿entiende? Bonito los tallos y todo por el estilo, ve usted. Pero cuando tú vas a cosechar es el tiempo del fruto. Si no era el fruto el mensaje de Lutero, porque eran las hojas. Y no era el fruto el mensaje de Wesley, porque era el tallo. Pero mira lo glorioso que fue. Y cuando hoy nos decimos que estamos en el tiempo del fruto y no tenemos ni la calidad de vida que tuvo el tallo, no tenemos ni la calidad de vida que tuvo las hojas, ¿entiende? Entonces uno no va a estar fanfarronear, uno decir, ¿a dónde va? De esa manera no va al rapto. Y cuando tú digas, yo estoy al nivel de Lutero, Lutero no te va a aceptar porque su tiempo pasó. Estoy al nivel de Wesley, Wesley tampoco te va a aceptar porque su tiempo pasó. Pues yo estoy al nivel de los pentecostales, tampoco te aceptarán porque ese tiempo pasó. ¿A dónde vas con la vida cristiana que vives? ¿A dónde vas con el entendimiento que tienes? ¿A dónde vas con tienes deseos de realmente lograr lo que hoy debe lograrse, lo que Dios ha provisto para este día? Porque para cada día Dios proveyó un afán, ¿no dijo? Cada día tiene su propio afán. Proveyó para los días de Lutero, proveyó para los días de Wesley, proveyó para los días pentecostales. Y Pablo dijo, yo sé el objetivo de hoy, yo sé el blanco de hoy. Yo no estoy golpeando como quien golpea al aire, a ver, de repente algo le pego. ¿Entiendes? Entonces la gente está diablo y lanza por acá y se cansa y el diablo dice, sigue lanzando, él está un poquito arriba nada más. ¿Entiende? Ni corro a la aventura, a ver a dónde llegaré, quién sabe me encuentre un tesoro por ahí. ¿Entiende? Mira, los que buscan oro y buscan metales, ellos primero no van y escarban cualquier cerro, empiezan a hacer unos análisis, no ponen toda su maquinaria, invierten tanto por si acaso, no. Ellos primero pues se aseguran. Hacen gastos de prueba para asegurarse si es que eso existe, ya que está ahí. Ahora, pero el diablo no es así, pero en el Señor no es así. Dios acepta cualquier clase de gente de un cristianismo tonto, de todos modos. Dios lo va a aceptar. Muestra en la Biblia eso. Dios tomó gente tonta, sí, gente medio locos, uno como Gadareno, ¿entiende? Y tal vez gente sucia como Magdalena y como la samaritana, inmorales. Pero ¿a dónde los llevó? ¿Entiende? Que el mundo dice, pero ¿de dónde han sacado esta sabiduría? Este Esteban que era nada. Ahora dice que todos los líderes del concilio religioso y intelectual de su día no podía hacer frente a Esteban. No podían discutirlo, no podían contradecir su sabiduría. En poquito tiempo cómo fue un cambio, de un nivel a otro. ¿Entiende? Pero tenemos que quitarnos el concepto de que allá en el mundo nuevo, en la civilización nueva, va a haber un montón de ignorantes de la Biblia. Los ignorantes de la Biblia están aquí en este mundo y por eso perecerán. Porque este mundo es científicamente ignorante de la Biblia. ¿Ve? Son capaces en álgebra, geometría, trigonometría, física, aritmética, parten el átomo. Son científicos en todo, pero cero a la izquierda y a la derecha. Ve usted en la Biblia. ¿Entiende? Porque consideran que la Biblia es un libro sencillo y común. Seguro, pero deja que alguien lo tome. ¿Entiendes? Tú verás el resultado. Piensa, lo tomó un hombre ignorante en este día como Branham. ¿Entiende? Hizo una obra, ve usted, que nadie lo puede negar. Dirán, no me gusta, no me agrada, se desvió de la palabra, ¿entiende? Pero realmente manifestó la gloria de Dios. ¿Entiende? Y trajo una palabra, ve usted, y un estímulo para que los que hagamos lo mismo también tendremos el mismo resultado. Entonces tenemos que saber que está profetizado. Si no sabemos que está profetizado, muchos dicen, no, yo creeré cuando yo vea, ve usted, los muertos levantándose, los enfermos sanándose. Entonces ahí yo creeré que Dios está en la escena. Porque no conoces el programa. Dios ya lo hizo, esa parte, en el día del profeta. ¿Entiende? Ve, yo cuando vea discernimiento, ¿entiende? Diciendo a la gente de dónde vienen, pero si eso ya se hizo. Pero hay algo que no se ha hecho, dijo el profeta. El abrir de la palabra. ¿Entiende? Eso nunca fue hacia el pueblo. Eso es lo que queda. Es la parte que queda. Porque la boca era los pentecostales, los ojos era el profeta. Pero la mente, ve usted, es la novia. Es Cristo en la novia. ¿Entiende? Es ahora donde sabemos nosotros qué debemos hacer, qué carrera correr, a dónde debemos llegar. Entonces tenemos que mirar y ser conscientes. Dios no está haciendo algo por hacerlo. Yo le voy a pedir que Dios haga esto conmigo. Hermano, piense, es un atrevimiento.
Para pedir que Dios haga algo hoy, tienes que saber que Él ha prometido hacerlo. Es como en los días de Moisés, que Amram, ve usted, se hubiese puesto a clamar: Señor, esta es la hora de que el Mesías venga. ¿Entiende? Esta es la hora de que el diluvio venga. Eso no era el tiempo. Él sabía la promesa. Él sabía: tú has prometido un libertador según tu palabra. Por lo tanto, ya los 400 años pasaron. Esta es la hora de que venga el libertador. Ellos empezaron a orar y a pedir a Dios conforme a lo que Él había prometido. Por eso que Dios les respondió. Pero otros, ¿cómo estaban orando? Señor, haz que el egipcio se porte bien, haz que sea bueno, que no me maltrate tanto. Pero eso no era una promesa. Eso no era una profecía. Pero Amram entendió: estos nunca se van a portar bien. Dios no ha prometido que ellos se portarán bien. Dios ha dicho que a través de Abraham que nos esclavizarán. Pero la salida es un libertador. La salida es que la promesa de Dios se cumpla. Entonces ellos tenían entendimiento de pedir. Por eso es que Dios se encontró con ellos. Tú míralo a Daniel. Dice: ¿cómo? Yo respondió a Daniel. Claro, dice Daniel, yo investigué en el libro de Jeremías. Y cuando yo hallé que 70 años estaba prometido que estaríamos en Babilonia y después de eso saldríamos. Oh, dice, entonces empecé a clamar a Dios. Y Dios tan contento de que él clamara con entendimiento escritural, que el ángel descendió, Gabriel descendió a encontrarse con alguien que sabe la promesa de Dios para el día en el que vive. Gloria al Señor. ¿Entiende? Pero el diablo quiere que pensemos: Dios es un desordenado, Él no tiene un programa, Él no tiene un plan, cualquier cosita acepta. Él está aprendiendo por ahí, no importa lo que tú le lleves, Él lo acepta. No, Él tiene un plan perfecto. Por eso Él dijo: ni a derecha ni a izquierda, es perfecto. No añada ni aumente, perfecta palabra, plan perfecto. ¿Entiende? A tal punto que Saúl lo obedeció todo, solo un poquito nada más. No mató al rey. ¿Entiende? Y las ovejas y algunas vacas. Eso fue todo para que Dios los deseche. Mostrando, si Dios no aceptó una obediencia casi total, y ni eso lo aceptó en Saúl, Él no ha cambiado. Tampoco lo aceptará hoy. ¿A qué fue desobediente Saúl? A la palabra de Dios para él en su día. Y nosotros tenemos que vigilar cuál es la palabra de Dios para nosotros en nuestro día, para ser obedientes a ello, para que Él no nos deseche. Si nosotros desobedecemos la palabra de nuestro día, seremos desechados. Pero a veces no examinamos. Cuando tú estás interesado, tú estás examinando cuál fue el nivel de Lutero, porque yo tengo que obtener lo que él obtuvo y luego ir más allá que él. ¿Cuál fue el nivel de Wesley? Luego, ¿cuál fue el pentecostal? Y tengo que ir más allá de él, porque tenemos que tener todo lo que tuvieron y más. ¿Entiende? Entonces es ahí donde Pablo dijo: ve usted, ¿qué es? De esa manera corro yo. Yo vivo una vida. Por eso que Dios le abrió el misterio. Por eso que Dios podía encontrarse con él. Por eso que la unción de él estaba en escena. Ve usted, levantaba el ánimo y vivificaba a muchos y provocaba la ira de otros. ¿Entiende? Eso hace Dios cuando está en escena. Dice: provoca la ira de Satanás, pero también el agrado y el gozo del pueblo de Dios. ¿Entiende? De hecho es 90 contra 10%. Pero no hay problema. El 10%, uno es más grande que 1000. ¿Entiende? Capte esas cosas. Si piensa, uno peleaba con 800, pues, ¿entiende? Basta que tenga 1000, es como tener 800,000 soldados. ¿Entiende? Capte esas cosas. Por eso David solo tenía 600 al principio. ¿Entiende? Y Saúl decía: son 600, vamos, 3,000 soldados nada más. Ellos no eran rival para ellos. ¿Entiende? Ahora, cuando nosotros entonces miramos, Pablo, aquel que Dios se agradó, aquel a quien le abrió el misterio, ¿por qué tenemos que mirar de una manera con una visión, buscando nitidez a Pablo? ¿Entiende? Porque Pablo fue aquel a quien se le abrió la palabra, a quien se le abrió el misterio. Y no es prometido para este día, Apocalipsis 17, en la revelación y el abrir del misterio. Entonces, ¿qué clase de hombre tuvo que ser Pablo? Él tuvo que ser un hombre con entendimiento. Mientras estaba bajo Gamaliel no entendía nada. Pensaba que conocía a Dios y conocía toda la letra. Y cuando veía el Espíritu Santo viniendo a la gente y elevándolo a ignorantes, lo vio a Esteban, y Pablo estaba furioso. ¿Qué se ha creído? ¿Este va a ganar a mi maestro Gamaliel? Yo no puedo permitir eso. Si no puedo con palabras, aunque sea, apedréelo. ¿Entiendes? Pero hay que detener. No puede ser si Gamaliel es el máximo y yo soy su alumno, no hay otro. Cuando de pronto salía otro por acá, otro por acá, y él buscaba pagar ese avivamiento, porque él no entendía que Dios no puede competir con nadie. Nadie puede competir con él. Él es único, el más grande de todos. Él es más grande que el hombre. Ese es el secreto. Cristianismo no es una competencia con hombres. No puede nadie competir con Cristo. ¿Entiende? Entonces ve usted
Cuando Dios se reveló a Pablo, Pablo entendió el plan. Y Pablo entendió el programa de Dios. Entonces él supo, desde ahí en adelante dice, ya no corro a la aventura, porque yo corría antes. ¿Entiende? Y dice, no deben correr así. Deben ustedes entender que el que va a lograr algo, él dice, ¿de quién está hablando? Él está diciendo, el que va a lograr algo, el que va a lograr un premio, de todo se abstiene. Entonces dice, ¿de qué manera debes correr la vida cristiana? Bueno, yo la corro de esta manera y tú ve cómo la corras, hermano. ¿Dijo Pablo eso? Recuerda, era el mensajero. Ve usted al mundo gentil. Era el primer ángel mensajero. Y el primero y el último es lo mismo. Cuando el profeta fue allá, ¿acaso no dijo? Yo pregunté, ¿qué de Pablo? ¿Por qué? Dice, ve, el primero y el último, los dos querubines protegiendo el misterio del arca, uno mirándose al otro, uno al principio y otro al final, porque solo el primero y el séptimo son profetas, los demás eran reformadores. Por eso que la palabra no estuvo en escena en las edades. ¿Entienden? No era porque Satanás era todopoderoso y tuvo éxito sobre la palabra, era porque no había profetas. Pero cuando Pablo estuvo, ningún diablo pudo apagar la revelación. Y cuando Branham vino, ningún diablo pudo apagar la revelación tampoco, ¿entiende? Esas son las cosas que tomaron lugar. Entonces, él dijo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Entiende? Ahora dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Tú tienes que correr no como uno, voy a participar, a ver, para que digan, mira, yo participé en esa maratón. Sí, pues, pero ¿qué quedaste último? ¿Entiende? No es si participaste, es si ganaste el premio. Ahora dice, tu actitud y tu preparación no debe correr por participar, sino tú tienes que correr y prepararte para el primer lugar, para ganar el premio. Ahora, ¿cómo corres la vida cristiana? Entonces cuando tú caminas, los otros están pasando una velocidad, tú dices, a mí me da igual, con tal es que llegue. No, Pablo dijo que así no es la carrera cristiana. ¿Entiendes? Y algunos están pensando que es como los días de Noé. ¿Entiendes? Cuando trajo a los animales a escena. Bueno, aunque vaya a paso de tortuga, de todos modos el arca me va a esperar. Ese era en cada edad, en cada tiempo. Era la unción de cada ser viviente. Pero este es el día del águila volando. Hay que saber el día que vivimos. Este es el día del cuarto ser viviente. ¿Entiende? Entonces por eso que el profeta predicó reconociendo el día y nuestro mensaje. ¿Ve? Entonces Pablo dijo, ve usted, ¿de qué manera debes correrlo? Corre de tal manera que tú obtengas el primer premio. Ahora, ¿anhelas correr de esa manera? Cuando tú entiendes, yo voy a correr el primer premio, mientras los otros atletas también están participando, pero tú lo ves a ellos, oye, voy de fiesta, fulano me invitó, fin de semana, allá, acá. Ellos no se privan, pero dice el verdadero atleta, el campeón, ¿entiende? El vencedor, el que tiene espíritu de victoria, espíritu de conquista, de vencer, ¿entiende? Él se abstiene de todo. Él sabe, puedo ir allá, puedo ir acá, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Pero ¿qué es? Eso me roba tiempo en mi entrenamiento. Eso me quita energías. Y yo estoy buscando ganar un premio. Yo estoy buscando no quedar último ni segundo. Yo quiero el primer lugar. Dice, de esa manera la debe correr. Ese es el modelo que debe correr cada cristiano. Aleluya. Ahora, es ahí donde digo, cuando tú estás corriendo todo lento, ¿a dónde vas? ¿Crees? No, me voy en el rapto. No. Cuando es tiempo de revelación, mira, Pablo dice, de esa manera deben correrlo, dice. Así que de esa manera lo corro yo. Yo no corro la aventura. Corro y corro sin saber a dónde ir. Entonces nosotros tenemos que entender, estamos en la palabra, estamos en el mensaje. Ahora, ¿a dónde queremos llegar? En el día en el que vivimos. ¿A dónde queremos llegar en nuestra vida cristiana? ¿Qué nivel queremos obtener? Y no es lo que tú deseas, tiene que estar escrito. Tiene que ser de acuerdo al plan. Si se exige que se respete las reglas de cada evento deportivo, para los atletas se exige ciertas condiciones y se debe respetar, si no, por más que ganen no te dan el premio. Eso es lo que dice Pablo. ¿Ve? Dice, ninguno es coronado si no lucha legítimamente. Y la única manera legítima es que lo hagas a la forma que está establecida en la palabra, para el día en el que vivimos. ¿Entiende? Por eso es, de la manera que vamos, ¿a dónde cree que vas? ¿Entiende? Pues, no, yo me voy en el rapto. Puedes probarlo por la Biblia, que esa es la carrera para el rapto. ¿Entiende? Oh, yo me voy vida eterna. Yo estoy yendo fuera del infierno, ¿entiende? Y mucha gente dice, sí, piensa. Oh, dice,
¿Y te das cuenta que los denominacionales ganaron cantidad de gente para sus iglesias? ¿De qué manera? Colocando miedo al pueblo, diciéndolo, si no vienes a la iglesia, si no repites esta oración conmigo y no dices, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, ¿entiende? Si no repites esa oración, te vas al infierno, pero si la repites, te vas al cielo. ¿Qué? ¿Por eso? Pruébame eso en la Biblia. Porque dice, ahora tienes que decir, Señor, coloca mi nombre en el libro de la vida. ¿Dónde dice la Biblia que Dios está escribiendo nombres ahora? Pero el mundo entero, ¿sabe por qué? Porque se fueron a la aventura. Oye, que sí, bueno, a ver, probemos suerte, ¿entiende? Y cuando se dan cuenta, bueno, no, le dice, ¿pero qué está pasando? No cambio. No hay problema, dice, a Dios no le importa. Dios solo mira tu corazón. Tú no eres malo, ¿no? No, yo no soy malo. Entonces estás bien. No es si, porque hermano, piénselo, si solo hay uno bueno. Todos somos malos. Jesús dijo, hay uno solo bueno. Cuando le dijeron, maestro bueno. No, dijo, espera. Solo hay uno que es bueno. Y la gente dice, no, yo no soy malo, a nadie lo hago mal, no creo que... Como que fuera por malas y buenas obras. Hemos nacido en rebelión, hemos nacido fuera de Dios. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Solo hay un plan de regreso, solo hay un camino, solo hay una puerta, solo hay una forma, ¿entiende? Y eso es a la manera de la palabra. Entonces, ¿ve? Nosotros examinamos en los días de Lutero, ¿ve? Roma continuaba. Y hermanos, se llenó tanto de arrogancia, ve usted, casi 1000 años de oscurantismo, ¿entiende? Y ve, y el siglo XV, Roma tanto sacando el dinero a la gente y le robaba todo, pero inventando doctrinas para traer más dinero, porque es la unción del caballo negro. El jinete cabalgando su caballo negro, el diablo cabalgando su caballo negro, es una unción de Satanás para robar el dinero a la gente. ¿A través de qué le está robando? A través de doctrinas falsas. ¿Entiende? ¿Qué les dijo allá? Allá les dijo, ve usted, ¿sabes qué? Ha muerto tu pariente. De repente tu hermano, mira, él está en el purgatorio, se inventaron el purgatorio. ¿Y sabes qué? Nosotros como sacerdotes escuchamos sus gritos y está que repite tu nombre, que le hagas una novena, que le hagas una misa. ¿Sí? Para que salga del purgatorio. ¿Serás tan malo que lo dejarás en el infierno o en el purgatorio? No. ¿Quieres verlo en el cielo? Sí, te cuesta tanto. Tanto cuesta la misa, tanto cuesta el purgatorio. Y la gente, hermano, solo trabajaba para darle a Roma su dinero. La unción del caballo negro. Lo mismo aquí. Te escuchas a los predicadores, ¿sabes qué? ¿Entiendes? ¿Quieres que Dios te bendiga? Trae tu ofrenda. Trae tu mejor diezmo, trae tu mejor ofrenda. Y Dios te va a bendecir y te va a prosperar. ¿Entiendes? Y Él te va a dar una gran porción en el cielo. ¿Qué porción? En el infierno. Porque estás siguiendo la unción del infierno. ¿Cómo puedes decir que ese es Dios? Cuando Dios dijo, si eres un predicador, y Dios comisionó predicadores, ¿no le dijo a los apóstoles? De gracia han recibido, denlo de gracia. Ahora, no dan nada, solo les quitan. ¿Entiende? Y la gente sigue más ignorante que cuando empezó. Porque el que no estaba en la iglesia sabía que era pecador. Y sabía que estaba mal cuando se vestía deshonestamente. Cuando hacía las cosas cerradas, él sabía que está mal. Pero cuando va a la iglesia le dicen, no importa cómo seas, con tales que nunca dejes de diezmar y ofrendar, te portes como te portes. ¿Entiende? Vas a ir al cielo. ¿Entiende? Y la gente alimentando y nutriendo ungidos, ve usted, del caballo negro, ungidos, del diablo en su caballo negro, porque ese tercer sello sigue vigente. Tú dices allá en la denominación, ¿entiende? ¿Qué en el mensaje? ¿Cuál es la evidencia de que el caballo negro está en escena? La palabra está fuera de escena. ¿No se prohibía la Biblia? ¿Y cuál es la enseñanza del caballo negro? Ustedes solo vengan a escuchar al predicador. Nunca les hizo énfasis que ellos estudien y lean la palabra. Más bien les decía, no, porque solo el sacerdote entiende. Nosotros tenemos el título. Somos DDD, doctor en divinidad, teología, hermenéutica. ¿Ves? ¿Ves? Por eso ten confianza en nosotros. Esa era la doctrina del caballo negro. Casi por 1000 años. Esa misma doctrina ha vuelto aquí. La gente sí, amén. ¿Ve? Catolicismo denominacional. ¿Entiende? Y en el mensaje igual. ¿Entiende? No solo somos los ministros, los ungidos. ¿Entiende? Tú tienes que estar en orden, respetar conducta, orden, doctrina. ¿Entiende? Piénselo, por eso el que el profeta dijo, millones se perderán en el rapto y millones adoran al diablo pensando que adoran a Dios. ¿Acaso Satanás se ha propuesto ser un pervertido por allá? Él se ha propuesto ser como Dios. ¿Ve? Y él se ha propuesto sentarse en el templo de Dios, ¿no? ¿Y no es el templo de Dios la novia? Entonces esa es su ambición. ¿Pero de qué manera? Bajo la unción de sus 4 caballos, por eso predicamos eso. Entonces nosotros tenemos que saber a dónde vamos. Miremos la unción que tenemos. Miremos qué espíritu y qué anhelos están en nuestro corazón. Miremos el entendimiento que está. ¿A dónde vamos? Como cristiano, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué ves? ¿Qué crees que Dios hará de ti en este día? ¿Qué vives? Bueno, yo pienso que yo haré esto. Eso no es. Eso es alguien que no llegará a ningún lado.
porque no es tu pensamiento el programa es la Biblia. Tienes que lograr mirar en este día, en la palabra, el programa de Dios. ¿Entiende? Por eso que el profeta vino y empezó a predicar y a hacer milagros, ve usted, y Dios empezó a llevarlo. ¿Cuál es la promesa para hoy? Entonces él empezó a decir, ve usted, Elías va a venir. ¿Pero qué hará Elías? Elías restaurará el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Entiende? Entonces empezó a decir, ¿y quiénes son los padres? Miró en la Biblia, eso son la doctrina apostólica. ¿Ve? Eso es Efesios 2. ¿Entiende? Allá. Entonces la doctrina apostólica tiene que se volver, si soy Elías, ¿entiende? ¿Ve? Y si no es un espíritu falso que me esté engañando que soy Elías, entonces si soy Elías, él empezó a investigar, ¿qué debo hacer aquí? ¿Solamente hacer milagros y sanar a la gente? ¿No dijo Jesús que ese es un espíritu que engañará al mundo en el tiempo del fin? Y que la gente se irá allá todavía a reclamar que le dé entrada. Y le dirá, ¿y por qué? Ellos dirán, dice, eché fuera demonios, hice milagros, profeticé, dame entrada. Y dirán, ni les conozco a ustedes. Pero aquí hubo un hombre que tuvo lo mismo, y echó fuera demonios, hizo milagros, pero luego dijo, Señor, ¿cuál es el programa? ¿Entiende? Entonces él miró, ¿ve? Es un Elías prometido que tiene que manifestarse. Entonces, ¿qué hará? Restaurará la fe de los hijos hacia los padres. Si somos los hijos, solo los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los padres? ¿Ve? La iglesia del libro de los Hechos. Ellos son los padres de la fe cristiana. ¿Entiende? Allá. Entonces empezó a decir, ¿cuál era la doctrina que tenían? Cuando lo primero que vio, ellos tenían el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y empezó a mirar, aquí no está ese bautismo, allá. Restaurará la fe. ¿Entiende? Entonces empezó, la fe está basada en la palabra. Pero ellos tienen fe en un bautismo católico, Padre, Hijo, Espíritu Santo, títulos, no tenían su fe en la palabra. Pero la iglesia apostólica tenía su fe en la palabra. Entonces él empezó a traer la doctrina apostólica de regreso y empezó a jalar a la gente hacia esa misma fe que tenían los apóstoles, esa misma fe que tenía la iglesia ungida por Dios en el libro de los Hechos. Empezó a decir, no hay Trinidad, muéstrenme en la Biblia donde hay Trinidad. ¿Entiende? ¿Dónde existe esa palabra Trinidad en la Biblia? Entonces él empezó a jalar, porque ¿cómo sabemos? Él es Malaquías 4:5, él es Elías, pero nunca restauró la fe, nunca restauró la doctrina. Es un falso Elías, porque muchos se llamaron Elías, pero ¿dónde está su doctrina restaurada? ¿Entiende? Muchos se llaman ungidos, pero ni siquiera pueden corregir el bautismo, ni siquiera eso pueden predicar, que era la doctrina fundamental de la iglesia del libro de los Hechos. Pablo encontró en Hechos 19, ve usted, a unos no bautizados en el nombre de Jesucristo y le dijo, ¿por qué no se han bautizado? No es que Juan nos bautizó, no, dijo, eso no vale. Mira cuán importante era para Pablo y para Pedro y para Branca, para todos, ungidos con el Espíritu Santo, era prioridad que la gente empiece por el bautismo. Pero falsos ungidos nunca harán énfasis en eso, porque el diablo está buscando llevar gente a su ejército y al lago de fuego. ¿De qué manera? Con la mentira, con la doctrina errada. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber qué debe predicarse en este día. Cuando alguien de repente, soy un ministro, soy un predicador, si tú no sabes lo que debe predicarse, todo lo que él diga lo vas a aceptar. Dice, suena bonito, suena razonable, y seguro está predicando algunas cosas de la palabra. No predicaban los fariseos y saduceos de la ley. ¿Ve? ¿No seguían predicando en los días de Pablo que hay que circuncidarse? Que hay que no juntarse con el gentil. Si el gentil quiere venir a ser de Cristo, tiene que circuncidarse, tiene que guardar la ley. Y ellos predicaban eso y eran cristianos del mensaje de la hora. Y Pablo combatía y decía, ese es otro tiempo. Eso eran las sombras, eso eran el tipo. Hoy la circuncisión es el sello de Dios, es el Espíritu Santo. Pero como el Espíritu Santo ellos se quedaban, ¿por qué ellos optaron por falsa doctrina? Porque decía, tienes que recibir el Espíritu Santo. Y como cuando lo recibo, ¿qué es? Que el deseo de pecar se te irá. ¿Entiende? ¿Ve? Una nueva vida entrará allí. Pero como ellos se quedaban y decían, sigue el deseo. Ah, ya, creo que no es eso. ¿Entiende? Entonces volvían a su doctrina errada. ¿Por qué? Porque no tenían resultados. ¿Ve? Pero mira la lucha de Pablo. Entonces es igual aquí, en este día, en los días del profeta. Dice que algunos estudiaron y leyeron y dice que algunos sabían. Claro, está prometido un Elías que va a venir y nadie puede negar. Malaquías 4:5, antes que venga el día grande y terrible, antes que venga el juicio de Dios, el profeta Elías vendrá, todos lo saben. ¿Entiende? Y algunos dicen, sí, es una unción de Elías que vendrá. ¿Pero qué va a hacer? Y todos dicen, sí, yo tengo la unción de Elías y te profetizo la unción de Elías. ¿Entiende? Muy bien, pero ¿qué hará Elías? Restaurará la fe. La fe de los hijos lo pondrá otra vez en la fe de la gente del libro de los Hechos. Pero cuando ni el bautismo pueden predicar, tú te das cuenta, sí son Elías, pero como el diablo también tuvo su Enoc. Caín también tuvo un hijo que se llamó Enoc. El diablo también puede tener muchos que digan que son Elías. Pero la Biblia va a avalar quién es el verdadero Elías. Entonces cuando nosotros no podemos negar hoy, podemos ver el ministerio de Branham en la Biblia. ¿Ve? ¿Entiende? Él restauró, luego él mismo entendió y dijo, pero el séptimo ángel es el mismo Elías. Pero son dos fases.
Bajo Malaquías 4:5 restaurar la doctrina, pero bajo Apocalipsis 17, él tiene que traer a escena todo el misterio de Dios. Entonces él empezó a predicar, esos sellos tienen que abrirse. Él empezó a predicar, ve, Apocalipsis tiene que revelarse. Todavía no se revelaba, pero él decía, si soy ese séptimo ángel, tiene que revelarse. Y él empezó a predicar eso. Y él empezó a saber qué era su mensaje, ve. Y cuando empiezas a mirar, eso fue revelado del 63 al 65. Claro, ve, toda escritura que habló de Branham se cumplió y terminó su tiempo y se fue. Ahora nosotros vivimos, ve usted, más de 45 años después de que el profeta se fue. ¿Cuál es el programa de Dios para hoy? Ya no habrá programa. Dios estará esperando nomás que algo por ahí pase, que algo suceda. Dios no tiene programa. ¿Acaso Dios no dijo que Él tiene el día, la hora, el minuto y el segundo todo programado? Él es un Dios perfecto, todo está en su... Pero el problema es que mucha gente fracasará porque no saben, no tenemos interés en conocer el programa. ¿Entiende? Es ahí donde tenemos que tener interés. Por eso Pablo tuvo éxito, porque él sabía la palabra para su día, sabía el programa de Dios para su día. Por eso que tuvo éxito. ¿Entiende? Pero si nosotros no conocemos el programa de Dios para nuestro día, no podremos tener éxito. Entonces tenemos que ver qué está profetizado. ¿Entiende? Entonces Pablo, la profecía de Pablo en realidad no era para su día. La profecía de Pablo era para este día. ¿Entiende? Porque cuando él empezó a predicar el séptimo sello en Tesalonicenses, él dijo, nosotros los que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿De quién cree que está hablando? ¿Es Pablo hablando? ¿Es el Espíritu Santo hablando? Entonces, ¿de qué gente está hablando? De los que han quedado hasta el fin del día. Dice, nosotros no sufriremos muerte. Él sufrió muerte, no está hablando de él. El Espíritu Santo no es mentiroso. ¿Entiende? ¿Acaso no decía, el Espíritu dice claramente que los postreros días vendrán tiempos peligrosos? El mensaje de Pablo fue para este día. ¿Entiende? Porque este es el día de revelación. Usted dice, ¿fue para el día de allá? Para el día de allá no se abrieron los sellos. ¿Entiende? Ahora los sellos se abrieron a Pablo, claro. ¿Entiende? No dijo sé cosas, pero que porque fui al tercer cielo y yo he visto cosas, pero Dios no me permite hablar a mí, porque él sabía que el orden de revelar era para el séptimo ángel. Pero cuando venga lo perfecto, porque dijo, ve, ¿qué? Subí allá, vi cuerpos celestiales, vi teofanías. Y si esa casita, dijo, se deshiciere, hay otra casa, yo ya lo vi ya. ¿Entiende? Pero no podía revelar las cosas, dijo, porque a mí no se me permite hablar, porque él miró, Dios tiene un programa. ¿Entiende? Él tiene un programa. Jesús también podía revelar los misterios, sí, pero él dijo, no, tengo muchas cosas que decirles, pero no les debo decir porque no lo van a sobrellevar. ¿Ve? Pero en la segunda fase, ¿entiende? Cuando venga el Maestro del Espíritu, entonces entenderá lo que ahora les estoy diciendo. Es lo mismo. ¿Ve? Yo tuve un programa con Branham y te das cuenta que el profeta predicó su mensaje, reveló los misterios y se grabó en cinta tal como la visión le dijo, almacena alimento, y de cinta lo pusieron en libro. Y ha recorrido el mundo entero y mucha gente recibió los folletos, recibió el entendimiento del bautismo y salieron y formaron iglesias del mensaje, tabernáculos, y se levantaron pastores y ministros y la gente empezó a predicar las citas, empezaron a leer los folletos y la Biblia y el mensaje y la gente se congregó y pasaron 5 años y 10 años y nunca pasó nada, y pasaron 15 años y 20 años y nunca pasó nada. Entonces dijeron, tal vez hay que cambiar de cinta a disco y tal vez hay que cambiar mejor fotografía en la presentación de cada folleto. Y todo hicieron y no pasó nada. ¿Por qué? Tiene que haber una razón. ¿Entiende? Porque tú miras en el programa de Dios. Cuando Branham era Moisés, cuando Moisés predicó, Dios diseñó que nadie entiende el lenguaje de Moisés. ¿Entiende? Entonces él mismo dijo, Señor, nadie me entiende, yo no sé hablar. Era hábil ahí en Egipto, pero perdí toda mi habilidad. Ahora me he trabado tanto de la lengua que yo sé que nadie me entiende. ¿Entiende? Nadie me entiende. Y decir que envía a otro. No, le dijo, tranquilo, ese está en mi programa, que nadie te entienda. Por eso que la gente recibió el mensaje y tienen el mensaje del profeta. Y muchos lo han dejado de predicar, claro, porque no lo entienden. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque está velado. ¿Entiende? Porque nadie podía entender a Moisés. Moisés predicaba, ¿entiende? Y el pueblo decía, y tal vez aplaudían y se gozaban, pero no entendían. ¿Entiende? Pero Dios había diseñado un sacerdocio. Había diseñado a Aarón. ¿Entiendes? Una vez que Moisés terminaba, entonces Aarón se paraba. Y Aarón empezaba a repetir lo que Moisés decía. Y cuando Aarón predicaba, el pueblo se gozaba por la palabra de Moisés. ¿Se entiende? Dios está profetizando las cosas que ocurrirán. ¿Entiende? Vendrá nuestro Moisés, predicó, nadie lo entendió, no, el mensaje no tuvo resultado, no trajo el gozo y la explosión de fe que debería haber tenido. Y el pueblo, y para Dios probar que no lo harán, Él permitió más de 40 años que la gente esté en el mensaje sin resultados. ¿Entiende? Porque el Hijo de Dios se va a hartar sin resultados.
El hijo de Dios que no tenga resultados, él es como Gedeón. Dios está contigo, varón valiente y esforzado. Así le dijo, ¿dónde sus maravillas? A mí no me vengas con palabras bonitas. A mí no me venga con halagos. ¿Dónde están sus maravillas? ¿Entiende? Estoy derrotado y que me dices que Dios está conmigo. Entonces Dios dijo, oh, dice el profeta, cómo Dios le agradó ese lenguaje de Gedeón. Dios siempre vendrá a esa gente. Ve, a esos que cuando le dicen algo ellos quieren resultado. Como a Rahab le dijeron, sí, Rahab, no te preocupes, tu casa no va a ser protegida, no va a ser destruida, va a ser protegida, no te preocupes. Y Rahab dijo, ¿dónde está la señal? Porque yo sé, según la palabra, Dios no obra sin señal. Cuando yo conozco el mensaje, veo que para que no sea la muerte entrando a la casa de un israelita, tenían que tener la señal. Y a mí me dices que mi casa no va a ser destruida, entonces ¿dónde está la señal? Porque yo sé que si no hay el ángel dijo, si no hay señal, yo no respeto esa casa. Y así es que a mí no me vengas con una promesa sin la señal. Está bien tus promesas, me agrada, pero quiero una señal. Gloria al Señor. ¿Entiende? Mira la gente que halló a Dios, mira la gente que se encontró con Dios, no era tonta. ¿Por qué Rahab pidió la señal? Porque ella sabía, ese es el programa de Dios. Dios no cambia. Si Él dijo que solo respeta la señal y que yo me confíe con mi casa sin la señal, no, dijo, yo quiero la señal, a mí no me vengan con cosas. ¿Entiende? Lo mismo Gedeón, oh, varón valiente y esforzado, ¿dónde está la evidencia de que soy valiente y esforzado? Oh, Dios dijo, qué bien, Gedeón, entonces aquí te voy a dar la evidencia. ¿Entiende? Y cuando dijo Rahab, muy bien, Rahab, aquí te va la señal. Porque ellos supieron pedir lo correcto. Sabían que están viviendo en un tiempo de juicio. Gedeón dijo, esto no es broma, yo no tengo un enemigo ficticio. Y la gente piensa que el diablo es ficticio. Sí, diablo, porque ahora ya acepté a Cristo, ahora tengo la Biblia, ya cambié mi vestimenta, ahora sí aprendí a orar al estilo de usted denominacional, ¿entiende? Ya aprendí a darle órdenes a Dios, y a eso lo llaman a orar. La gente piensa que ora cuando se va y le dice al Señor, Señor, cuídame, bendíceme, protégeme, haz esto, al de allá bendícelo, haz esto, y solo le han dado órdenes y piensan que eso es oración. Muestren en la Biblia si eso es oración. El profeta dice, eso es un insulto, como que te vas como jefe a Dios. Dice, hey muchacho, ven acá, te voy a dar unas órdenes y me la tienes que cumplir. Ven, hoy día te voy a dar las órdenes para este día. ¿Sabes qué vas a hacer hoy día? Me voy a ir al trabajo y tienes que bendecirme, tienes que cuidarme, tienes que protegerme, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Es un insulto, es una falta del respeto. Jesús enseñó cómo debes orar. Dijo, cuando tú ores, di, Padre nuestro que estás en el cielo, tu nombre sea santificado, tu reino venga sobre nosotros. ¿Qué es? Señor, aquí vengo para que ser un súbdito tuyo, que tu reino esté a mi dominio, que tu voluntad sea hecha. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo actúe? ¿Qué tipo de vida cristiana quieres que yo? No. La gente hoy día piensa que van a orar, pero no piden cuál es tu voluntad, qué tipo de cristiano quieres que yo sea. No, yo ya estoy bien. Y si es que solo vengo a decirte que debes hacer nada más. Y la gente viene a darle órdenes a Dios y a eso lo llaman orar. Eso no es orar. Jesús no dijo que el gentil piensa que por su palabrería será oído, pero Jesús dijo, pero ustedes no oren como ellos, ustedes orarán así. Y Él dijo, ¿cómo orar? Ustedes deben pedir, la voluntad tuya sea hecha, Señor. No como de cualquiera, no de una manera errada y más o menos, sino tan perfecta como se hace en el cielo, que así también sea hecha en esta tierra. Aleluya. Pero cuando nosotros tenemos un tipo de oración que solo le damos órdenes a Dios, el profeta dice, piensan que Dios es un muchacho que le va a hacer los mandados. ¿Entiende? Señor, necesito que hagas alguna cosita, ven aquí, aquí te doy la lista de lo que debes hacer. Qué insulto, hermano. Míralo Pablo, cuando se encontró con Dios. Él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Él lo dijo, ¿sabes qué, Señor? Y bueno, tienes que cuidarme, protegerme y quitarme la ceguera, pues. ¿Qué quieres que haga? Dijo, no, yo no te voy a dar la orden. Allá, ándate allá tengo un hombrecito que te va a dar la orden. ¿Te crees capaz, te crees grande? Pues dijo, hay otro más grande que tú. Naturalmente tal vez es un perdedor y de repente un bueno para nada, pero yo le he elevado a una posición que Él es el que te va a comisionar. Él es el ángel celestial, Él es un gran general que te va a comisionar, pequeño soldado, le dijo a Pablo. Porque él se llamaba Saulo y Saulo es un grande, un rey. Entonces Dios le puso Pablo. ¿Qué es Pablo? Significa pequeño. Hey, grande, le dijo, no, el mundo te llama grande, Saulo, pero yo, para mí, tú eres pequeño. ¿Entiendes? Porque yo no obro con grande. Y así que, Pablo. Y Pablo dijo, ¿qué? ¿Soy pequeño? Sí, le dijo. ¿Ve? Y así es que pequeño, anda allá, a ese grande Ananías. Él te va a ungir, Él te va a comisionar, Él te va a llevar al bautismo, Él te va a decir lo que debes hacer. ¿Entiendes?
¿Pero por qué? Porque Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? Pero te das cuenta que ese no es, y la gente llama a orar, dice, estoy en oración, estoy en ayuno. ¿Pero qué le has dicho? Le pedí esto, cuida, Señor, a fulano, y todavía se cadena de oración y peticiones. Señor, fulano te enfermo, sánalo. Señor, esto y esto y esto. Oh, hermano, qué tremendo jefe somos, como el joven rico en el infierno dando órdenes a Abraham. Él está en el infierno, dice, Padre Abraham, manda ya a mis hermanos que no se pierdan, sálvalos, manda que les prediquen. Y Abraham le dice, no, ¿sabes qué? Ellos tienen a los profetas. No, Padre Abraham. Dice, si ellos no lo creen, ¿cómo creerán? No, Padre Abraham, si un muerto se levanta, creerán. Y dice, ¿qué? Tú estás mal, yo estoy en el infierno, tú no estás en el infierno, pero tú no sabes la verdad. Lo que tú debes hacer es que los muertos vayan a predicar. Entonces la gente se impresionará y la gente creerá. No, le dijo Abraham, piensa, él, un pecador, uno que está en el infierno y se cree más grande que el hombre más grande que Israel tiene, Abraham. Y nosotros igual, errados, fuera del plan de Dios, fuera de la voluntad, ignorantes de la palabra, pero jefazos para decirle a Dios lo que debe hacer. ¿Qué es? ¿A dónde vas con ese tipo de oración? ¿A dónde vas? Con ese tipo de gente, con ese tipo de oración, ¿a dónde vas? ¿Según tus ideas? A eso lo llamas orar, según tus ideas estás bien, claro, pero según la palabra, ¿a dónde crees que vas? Aquí en la Biblia no existe ese tipo de hombre que ora así. El profeta dice, ese fue Caín. Caín dijo, aquí está, Señor, los primeros frutos. Dios nunca pidió eso. Él pidió la Pascua, el cordero. No, yo no quiero traer cordero, yo traigo buenos frutos. Dios le dijo, pero haz como tu hermano Abel. No, lo aceptas esto o lo dejas. Y se puso todo altivo y soberbio. Es más, buscó destruir al que estaba correcto. Eso fue Caín. Y de esa misma manera, gente altiva, no interesados en saber por la Biblia cuál es el plan. Nosotros tenemos que venir a Cristo y luego investigar. Hermano, ¿qué tienes que hacer? Voy a orar. Muy bien. ¿Entiende? Cuando los discípulos, ¿acaso todo judío no sabía orar? Todo judío oraba desde niño. Pero cuando lo vieron a Cristo y sus discípulos le escucharon orar a Jesús, Señor, maestro, le dijeron, enséñanos a orar, así nunca sabemos orar. Como tú oras, de verdad que nunca oímos. Nosotros, ¿qué entendieron ellos? Ellos entendieron, no sé orar. Cuando ellos estuvieron con Cristo se descubrieron, ni orarse. Maestro, enséñanos a orar, le dijeron. Pero cuando uno no tiene a Cristo, está corriendo una carrera. Hermano, yo oro 3 veces al día. ¿Entiende? Piénsalo. Ahora, examina eso por la palabra. ¿Entiende? ¿Se da cuenta que espíritus de error han inundado la tierra? ¿Han buscado conquistar al cristiano? Nosotros tenemos que examinar esas cosas, ¿ve? Mira a todo hombre que ora en la Biblia. Míralo a Elías orando. Míralo a Daniel orando. Míralo a Nehemías orando. Míralo a Esdras orando. Mira que oraron ellos. ¿Entiende? Y Jesús dijo, mira a la gente porque pide. Dame un carro, Señor, dame esto. ¿Acaso Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia? Y las demás cosas, Señor, vestido, alimento, las demás cosas serán añadidas. Pero te das cuenta que el diablo dijo, no pidas eso. Mejor anda, pide un carro, pide esto. Y la gente, sí, diablo, y lo hacen ¿entiende? Una obediencia total. ¿Sabes esas cosas? ¿Ve? ¿Acaso no dijo Jesús eso? Mira el lirio. ¿Alguno se viste como el lirio? Yo haré mucho más de vosotros, hombres de poca fe. Mira las aves. Yo cuido de las aves, ¿no haré con ustedes más? ¿Acaso ustedes no son más importantes que las aves? Dijo, pero no te afanes por eso, porque los gentiles, su preocupación es esto, pero tu preocupación debe ser el reino de Dios y su justicia. Entonces dijo, las demás cosas yo lo añadiré. Tú dices, mira, Dios responde, sí pues, mira quién respondió, a Salomón, a todos los demás respondió. ¿Pero por qué respondió? Mira que oraron, mira qué pidió Dios a Salomón. ¿Qué quiere Salomón? Señor, dijo, tú me has hecho rey, yo no te pedí. Me has colocado sobre tu pueblo, y tu pueblo no es cualquier cosa. ¿Ve? Si eso pensara un predicador de la gente. Si un predicador supiera que su iglesia, su pueblo no es cualquier cosa. Tu pueblo es lo más grande que hay en la tierra. Y yo no sé cómo gobernar sobre ellos, Señor. Yo no sé, de repente puedo ser injusto, puedo no saber discernir espíritus y todo ello. Dame sabiduría para saber cómo liderar a tu gente hacia ti. Hermano, dice que el corazón de Dios estuvo tan contento que Dios dijo, por cuanto me has pedido esto. ¿Entiende? Tú no me pediste esto y esto. Dios dice que le agrada. Pero cuando la gente viene y dice, dame oro, dame plata, dame carro, dame esto, dame esto, dame esto. Eso no son Salomón. Si Salomón agrada a Dios, lo opuesto pues no agrada a Dios. ¿Me entiende? Entonces piénselo, las demás cosas fueron añadidas. Es ahí donde nosotros tenemos que entender. Hay un plan para
Hay un plan establecido por Dios para el día en el que vivimos. La oración de Daniel no funcionaba en el día de Nehemías, ¿o sí? Era un tiempito más avanzado Nehemías. Y la oración, ve usted, que hizo Amrán no funcionaba en los días de Daniel, ¿o sí? Era otro tiempo. ¿Qué tal si Amrán se hubiese puesto a orar? Señor, tú dijiste que saldríamos de Babilonia después de 70 décadas. ¿Me he dicho qué? ¿Me entiende? ¿Y qué tal si Daniel se hubiese puesto a orar? Señor, sácanos de Egipto. ¿Qué esto no es Egipto? Es el mismo diablo, pero en otra esfera. Ahora es Egipto, no es Egipto, ahora es Babilonia. Entonces, para nosotros, por eso Pablo dijo, yo no corro como la aventura, sé, ¿entiende? Sé lo que busco. Y no corro solamente por correr, por participar. Yo corro con una pasión porque quiero ser el que gane el premio, mostrando que Dios no llevará a ninguno que no logre ser el primero en su grupo. ¿Entiende? Muchas cosas. Sí, de repente usted está corriendo en un grupo de 1000, en un grupo de 10,000, tiene que ser el primero. ¿Entiende? Y cuando al final, solo los vencedores empiezan a juntarse. Todos los vencedores, oye, tú que ganaste, y tú, medalla de oro, ¿no? Tú medalla de plata, tú, y todos los que van a tener medalla ahora se juntan. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque han dejado atrás muchos competidores. ¿No dijo el profeta 1 de 1,000,000? Si no tienes deseo de ser un vencedor, ¿entiende? Por eso ve Dios juntando, dijo, los primogénitos, los listados en los cielos, un compañerismo con gente vencedora, con victoriosos, con vencedores, con invencibles, tal como su líder Jesucristo. Entonces tenemos que examinar cómo oramos. Luego tenemos que examinar, cuando corremos la vida cristiana, qué promesas hoy está prometido. ¿Entiende? ¿Por qué? Tenemos que vigilar lo que está errado y lo que debe ser. Hay cosas que se hacen porque todas las cosas de cristianismo que deben hacerse están siendo hechas de la manera sustituta, de la manera errada. Entonces lo primero que tenemos que venir y destruir las cosas erradas, porque las erradas ya están. ¿Ve? Rahab ya estaba errada, ¿entiende? Pero Dios vino a sacarlo de eso. La samaritana ya estaba errada, Dios vino a sacarlo de eso. Los valientes de David ya eran cobardes y era lo peor, Dios vino a sacarlo de eso. ¿Entiende? Pablo ya estaba errado, vino a sacarlo Dios de eso. Moisés ya estaba acabado, Dios vino a sacarlo de eso. Lo mismo nosotros. No es que estoy esperando que algún día Dios me cambie. Claro, este es el día de tu cambio. ¿Entiende? Si Dios te visita hoy, porque hoy es el día de tu cambio. No es algún día, es hoy. Ahora, ¿cómo lograr eso? ¿Entiende? Entonces, ¿qué promesas está prometido? Miramos ayer, ¿ve? Y miramos cada prédica que se predicó. Miramos a dónde está el énfasis de la Biblia. Y a dónde está el énfasis del mensaje. Porque sobre todas las cosas dijo Pablo, hay un blanco, hay un objetivo, hay un punto central. Alrededor de eso todo. De repente puedes correr, de repente en algún momento puedes dar un salto, en algún momento de repente puedes trotar, haz lo que quieras. Pero todo eso es porque hay un objetivo adelante. ¿Entiende? Puede de repente ser alguien que ora bastante, otro que ayuna, otro que va a la iglesia temprano, otro que trabaja. Está bien, pero todos deben tener un objetivo adelante. Y el objetivo principal, veíamos en toda la Biblia, es la palabra. ¿Entiende? Será profetizado para este día esas cosas. ¿Entiende? Miremos en el programa de Dios, que está prometido. ¿Entiende? Por eso Pablo dijo, yo tengo un objetivo, dijo, entendido lo que Dios quiere hacer. Y el objetivo que tengo no es el objetivo que yo escogí, es el objetivo que Dios escogió para mí. Porque Dios escogió lo mejor. Nosotros, dijo el profeta, no sabemos lo que a nosotros nos conviene, pero Dios sí sabe lo que nos conviene, Dios sabe lo que necesitamos y nos lo ha provisto. Hebreos. Hebreos capítulo 8. Hebreos 8. Leamos desde el 1 para que usted vea el énfasis. Nosotros vimos estos sermones anteriores, vimos como el énfasis de Cristo. ¿Entiende? Hablando que todo lo que estaba escrito y todas las parábolas eran un misterio. ¿Entiende? Pero mire el énfasis a dónde. Ahora dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Ahora escuche estas cosas. Dice, el punto principal. ¿Entiende? El énfasis, el premio, el objetivo.
Dice, es en este sumo sacerdote. ¿Quién es? El Hijo de Dios. ¿Entiende? Mira dónde está su énfasis. Ahora dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El verdadero nunca lo puede hacer el hombre. ¿Entiende? El verdadero dice, lo levanta el Señor, pero lo que hizo Moisés y todos son tipo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presenta la ofrenda según la ley. Dice, la realidad de la obra de Dios no era terrenal, porque si Cristo mismo estuviera en la tierra, ni siquiera era de la tribu de Leví. Él naturalmente se sabía que era de la tribu de Judá. De ahí no venía el sacerdocio. Por eso Pablo dijo, si estuviera en la tierra, ni sacerdote sería. ¿Entiende? Pero por cuanto no era una obra terrenal, todo era tipos y sombras, eran misterios. ¿Ve? Pero el verdadero templo, ¿entiende? Y la verdadera ofrenda del sacrificio estaba en el cielo. ¿Entiende? Entonces, dice, así que, verso 5, los cuales, dice, los sacerdotes sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Tipo y sombra, figura y sombra. Todo el sacerdocio natural era un tipo, era una sombra. El templo era una sombra, los sacrificios eran una sombra, todo era misterios. Toda la Biblia es así. Pero Pablo va a traer la revelación de estas cosas. Entonces dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. No diferente, conforme al modelo. ¿Te das cuenta que Dios no está agradado que hagas las cosas como te parece? Haz conforme al modelo que se te mostró en el monte, dice. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se procuraría lugar para el segundo. Por eso es que usted veía, David no era la realidad, por eso que hubo un defecto en David. No era la realidad Moisés, hubo un defecto, golpeó la roca. No era una realidad Aarón, era un defecto, hizo el becerro. No era la realidad, ve usted, Sansón, hubo un defecto, fue engañado. Porque por eso en todos los tipos, en todo ello, hubo un defecto para mostrar que eso no era la realidad. No era la realidad Adán, porque hubo un defecto en él. Oyó la voz de su esposa. ¿Entiende? Pero dice, en la realidad no hay defecto. Y nosotros no hemos sido llamados a ser el tipo, hemos sido llamados a ser como Cristo, la realidad. Eso es lo que tenemos que entender. No, pero somos esto, somos lo otro. Tenemos que tener fe robusta para ello. Ahora dice, verso 8. Porque reprendiéndolos dice, mira dónde. He aquí, vienen días, dice el Señor. Él va a revelar el objetivo. En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Cuál era el primer pacto? La ley, la Biblia, el Antiguo Testamento, el mensaje de Moisés. Pero eso no es la realidad, es un tipo. Es un reflejo. El mensaje de Moisés es Dios mostrando lo que Él quiere hacer. Es Dios diciéndoles, es como que alguien te presenta el plano de la casa, el plano del edificio, la maqueta. Mira, ve, ¿entiendes? Te presenta un cuartito aquí, una sala, aquí va la sala, aquí va el comedor, aquí va el dormitorio, aquí va la ducha, pero tú no te puedes duchar en ese plano. No puedes cocinar en esa cocina. Solo es el plano. Por eso que ellos no podían disfrutar, ve usted, el resultado del cordero del natural. Porque eso no era la realidad. ¿Entiende? Ellos no podían tener grandes resultados, ve usted, de esos panes sin levadura. Eso no era la realidad. No podían tener grandes resultados definitivos del agua de la roca o del maná, no era la realidad. Pero decía, sí, esta es mi casa. De una manera es tu casa. Mira, bonita, la tomo fotografía, esa es mi casa. Pero no existe de repente ni la primera parte, ni las bases. ¿Entiendes? Pero eso muestra que así debe ser hecho. Eso es la Biblia, la palabra. La palabra para mostrar cómo debe ser hecho, pero está hablado en tipos, en sombras. Porque no es la realidad. Tú dices, mira, esto mide 5 metros, pero lo mides, no mide ni 1 centímetro, de repente ese cuarto. Porque está en escala. ¿Entiende? Ese es un tipo. Es una escala pequeña de la realidad. ¿Entiende? Tú dices, mire, este es un cuarto, ¿ve? Pero ni siquiera una cama en miniatura puedes colocar ahí. ¿Entiende? No la puedes disfrutar. Por eso cuando la gente tiene la palabra todavía en tipo no la puede disfrutar, no es una realidad. ¿Entiende? Pero el propósito de Dios no es que te quedes en la realidad, todo fue figura. Yo estableceré un nuevo pacto, dice. Y no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Eso no era la realidad.
Pero ellos pensaron que era la realidad, que el templo era el verdadero templo, que todas las cosas que se hacían era la realidad, y que los reyes eran los reyes verdaderos. Eran tipo. Los sacerdotes eran tipo del verdadero sacerdote, los reyes era tipo del verdadero rey, los profetas eran tipo del verdadero profeta. ¿Entiende? Cuando me dice, profeta como yo le levantaré el Señor, él está profetizando. Dice, no oírlo a él, serás desarraigado. Ahora dice, por lo cual, verso 10, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Dios empieza a revelar. Dice, tenemos un punto principal, y ese es Cristo, el sacerdote verdadero. Dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Que no es el de allá, no es el templo, no es la ley. Dice, este es el pacto. ¿Entiende? ¿Qué haré con la casa de Israel? ¿Qué pacto? Después de aquellos días, dice el Señor, ¿qué es el objetivo de él? Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón la escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Cuál es mi programa? ¿Cuál es mi pacto? ¿Cuál es mi objetivo que yo tengo que hacer? Todo lo demás que hice es lo que yo quiero hacer, porque mi objetivo es colocar mi palabra en ellos. El objetivo es colocar mi palabra en ellos. Eso es lo que dice. Mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. ¿Entiende? ¿Quién realmente será el libro? El corazón nuestro. Entonces seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios tiene un objetivo y una decisión. Seré Dios de aquellos que son la palabra en ellos. Ese es el plan de Dios. Esa es la carrera que debemos correr. Si queremos que Dios sea nuestro Dios. Él dice de quién será Dios. Él dice, no era la realidad de Israel, pero yo me propongo hacer una obra, un nuevo pacto bajo Cristo. ¿Me entiende? Eso es lo que Dios trató de hacer en las edades. Eso es por lo que trabajó en las edades. Pero no va a terminar el mundo sin que Él haya cumplido su plan. Entonces tú te das cuenta de los logros de cada edad. Te das cuenta de los logros de Lutero, los logros de Wesley, eran los logros de Dios en ellos. Luego los logros pentecostales. Pero ¿qué falta? ¿Qué tiene que lograrse? Este es el objetivo final de Dios. Este es el punto. Este es a donde Dios quiere, ve usted, llevar a la gente. Por eso digo, ¿a dónde vas? Como cristiano, ¿a dónde quieres llegar? Si tú solamente quieres mantenerte como religioso, no, tienes que saber a dónde quieres llegar. Y para saber a dónde quieres llegar, no es que nos vamos a inventar a dónde queremos ir, a dónde Dios le gusta que vayamos. Debemos mirar en el programa de Él. ¿Qué es lo que Dios dice a dónde debemos llegar? Y dice, mi propósito es ser su Dios y que ellos sean mi pueblo. Pero para eso, mi palabra, mi ley, tiene que estar no solamente en su corazón, en su mente. Cuando la palabra, la ley de esto en la mente, todo lo errado fue desarraigado. Porque cuando la palabra va en la mente está todo lo errado, en la mente está la torre de control del diablo, ¿no? Pero cuando la palabra es colocada ahí, la luz, las tinieblas se van a ir. Porque cuando Cristo, la palabra, estuvo en la tierra, usted ve cómo los demonios clamaban que no la atormente. ¿Entiende? Aún cuando estaban dominando totalmente la vida de Gadareno. Y cuando Cristo vino ahí, oh hermano, le suplicaban, por favor, no nos mandes de regreso allá al infierno, ¿entiende? Déjanos ir aunque sean los cerdos. ¿Te das cuenta que no son rivales ningún demonio para la palabra? Pero ¿por qué el cristiano no logra la vida cristiana como debe lograr? ¿Por qué el misterio no es abierto para él? Porque está corriendo a la aventura. No está corriendo con un objetivo claro. Porque un predicador no puede realmente, ve usted, Dios traer la unción y traer, ve usted, una bendición para el pueblo. Porque estamos predicando por predicar. Estamos buscando un buen tema. Pero entiende, tenemos que predicar en dirección hacia un objetivo para este día. Hacia el objetivo para este día. Y no es que nosotros lo queramos establecer, ya está establecido. El objetivo de Dios es establecer, dice, mi ley en su mente, en su corazón. Entonces seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pregunta, ¿la realidad de Dios y la realidad de un pueblo hizo Dios, ¿podrán fallar? ¿La realidad de un pueblo hizo Dios, podrán fallar? Falló la realidad de Dios y Israel, porque Israel no era la realidad. No era el real pueblo que Dios tenía. Les dio la ley, pero no lo colocaron en su corazón. Les dio la ley, pero se olvidaron. Les dio la ley, pero no le hicieron protagonista a esa ley. Pero en la mente de Dios dice, yo estoy mostrando, ¿ve usted? ¿Entiende? En medio de todos ellos siempre había alguien que se aferraba a esa ley. En medio de todo Israel había un Amram, ¿entiende? Que miraba la promesa. En medio de todos ahí engañados en Babilonia había un Daniel que vigilaba la promesa. En medio de todos contentos con la derrota, ve usted, del pueblo de Dios allá en Jerusalén. ¿Entiende? Las ciudades destruidas, las murallas destruidas, todo destruido. Pero había un Nehemías que su corazón lloraba y clamaba por esa restauración. En medio de todo ese pueblo contento, ve usted, con mezcla, con hibridez.
en los días de Esdras, ¿entiende? Uniéndose con iglesias apóstatas, con iglesias gentiles, ¿entiende? En medio de esa mezcla, en medio de esa hibridez, hubo uno que entendió, eso no debe ocurrir, eso no debe estar, esa hibridez no debe estar. Y él pudo traer una liberación. Dios mostrando que mucha gente será engañada, pero habrá gente, si en el tipo hubo esos resultados, también lo habrá en la realidad. Pero te das cuenta, un hombre tan leal a Dios como Nehemías y restauró los muros, pero te das cuenta que los muros lo volvieron a derribar, porque no era el muro real que debe restaurarse. Te das cuenta cómo Zorobabel y cómo Esdras restauraron, ve usted, el templo y la casa de Dios, pero la volvió a derribar por ahí, ve usted, Antíoco, Epífanes, ¿se entiende? Ve, y la volvió a reconstruir Herodes, la volvieron a destruir Tito, ¿entiende? Porque eso no era la realidad. Por eso Pablo dice, por eso hubo defecto en ellos, por eso que el diablo, cuando hay defecto, cuando hay algo en ti, él logra tener ventaja sobre ti, porque eso no era la realidad. Pero te das cuenta que no pudo vencer y no pudo hacer frente a Cristo. Ve, a todo lo colocó en la tumba y venció, porque no era la realidad. Pero cuando lo colocó a Cristo en la tumba, entiende, la muerte no se pudo enseñorear de él, porque Cristo es la realidad de lo que Dios quiere tener. Pero no solo es varón, es su pareja de él también, ¿entiende? Por lo tanto, que nosotros tenemos que entender qué carrera debemos correr. Aleluya. Ahora escucha estas cosas. Ve, cuando miramos estas cosas, nosotros nos damos cuenta, ve, cómo es que Dios tiene un programa. Cómo es que no debemos estar corriendo una carrera a la aventura. ¿Cómo es que Dios tiene un deseo, tiene un anhelo y tiene un objetivo? Y Pablo empieza a revelar el objetivo. Todo lo que sucedió allá, Dios lo quiere hacer aquí. Entonces, todo el trato de Dios era con un templo y un sacerdocio, ¿no es cierto? El sacerdocio buscando ministrar el templo, pero no buscaba el diablo tratar de tener entrada al templo, el sacerdocio falso, colocarlo en el templo. ¿No era a través de Datán y Coré buscando introducir el sacerdocio errado al templo? Siempre Satanás quiso introducir, Dios mostrando en tipo y en sombra el plan del diablo, buscando que, ve usted, esa administración del templo, ¿quién lo debería tener? ¿No lo debería tener el sacerdocio correcto? Pero ahí está Datán, Coré, Abirán y todos los demás, no siendo sacerdotes llamados para ministrar en el templo, pero queriendo ministrar ahí. Y Dios está lleno de ira porque ellos querían ministrar en el templo, y la tierra se abrió y los tragó vivos. Pero no es el templo de allá del que Dios está hablando. Dios está haciendo el tipo y la sombra, porque el real templo eres tú. Dios mostrando el desagrado, que no permitas que en tu templo entre cualquier sacerdote. Solo hay un sacerdote que debe ministrar en tu templo. Por eso dice, este es el punto. Tenemos un real sacerdote. Tenemos solo un mediador. Tenemos solo un real ministro sacerdotal en nuestro templo. Ah, ¿sí? ¿Entiende? Capta esas cosas. Entonces el sacerdote ministraba ahí, pero no podía haber una unidad entre el sacerdote y el arca, porque era el tipo. Por eso que el sacerdote ministraba, pero una vez al año nada más entraba al lugar santísimo. Pero la palabra, la ley, ¿cuál era? ¿No estaba la ley en el arca? ¿No era la ley en el arca? ¿Pero dónde estaba? ¿No estaba en el lugar santísimo? Mostrando Dios su propósito de colocar su palabra en ese lugar santísimo. Pero el lugar santísimo de allá del templo no era el verdadero. El verdadero lugar santísimo es tu lugar santísimo de ti. Y el lugar santísimo tuyo es tu corazón. ¿Entiende? Eso es lo que Dios quiso lograr. Y no lo ha logrado por tantos años. Porque Pablo dijo, en parte tenemos, no es el arca, no es la palabra completa. Pero Dios dijo, seré Dios. Y mi pueblo real será mi pueblo, del cual yo he colocado mi palabra. ¿Dónde? En su corazón y en su mente. Ese es el plan de Él. Ese es el objetivo de Él. ¿Entiende? Por lo tanto, cuando tú entiendes el objetivo de Dios para ti, ya tú sabes por qué estás viviendo tu vida cristiana, por qué vas a la iglesia, por qué lees la Biblia, no lo lees por cultura, porque de repente Dios te bendiga. Hoy tengo que hacer un buen negocio, o voy a hacer un viaje, voy a leer para que Dios me cuide, ¿entiendes? Ahí te vuelves todo espiritual, ¿entiendes? Como un espíritu de adivino, de brujería, tratando de que te dé buena suerte la Biblia. No, la Biblia es el plan de Dios para nuestro bien, para nuestra alma. Pero yendo de la manera, viviendo una vida cristiana sin el objetivo que Dios tiene para nosotros, ¿a dónde cree que vamos? Dios nos encontrará, si Él ya dice aquí, eso es lo que leímos. Usted va a ver, Pablo, ¿de dónde lo está sacando? Él no se está inventando una doctrina.
Él está sacando de Jeremías 31. ¿Entiende? Ahí es donde dice Jeremías 31. ¿Ve usted? Entonces Jeremías habló y Pablo entiende. Él no está inventando una nueva doctrina, él está trayendo lo que ellos hablaron. ¿Entiende? Él está diciendo, lo que de allá fue tipo, lo que de allá fue sombra. Dice, Dios lo va a hacer una realidad, porque este es el plan y este es el propósito. ¿Ve? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dice, Dios quiere hacer un nuevo pacto. Pero ¿cuál es el pacto que quiere hacer con un nuevo pueblo? Dios tomó un pueblo natural para hacer un pacto natural, tipo y sombra. Pero dice, Dios tiene un pueblo. ¿Qué pueblo? ¿Cuál es el pueblo que Dios tomará para ser Él su Dios? Para que ellos tengan su nombre. Leamos aquí en Hechos 15. Hechos 15. ¿Entiende? El verso. Cuando ellos están reunidos en Jerusalén. Y dice, ellos están diciendo, deben guardar la ley. Deben circuncidarse los gentiles. Y empezó la discusión. Y cuando ellos entraron a la palabra, Pablo estuvo ahí, Pedro estuvo ahí, la palabra vino y toda la iglesia reunida. Entonces dice, el verso 13. Entonces, el verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, el que tenía la revelación. Cuando ellos empezaron a decir, no, tiene que circuncidarse la ley, tiene que decir, sí, Pablo les empezó a sacar todo el arsenal del Antiguo Testamento. Y cuando oyeron a Pablo y a Bernabé, dice que se les abrió los ojos. ¿Entiende? Porque dice, cuando oyeron a Pablo y a Bernabé, que contaban las grandes cosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles, dice, y cuando ellos callaron, terminaron de traer, mira, Dios prometió esto y lo ha hecho. Hay gente, empezó a ver, a manifestarles la palabra, y no solo la palabra, pero el cumplimiento. Entonces dice, cuando callaron ellos, Jacobo respondió diciendo, y Jacobo era el más aferrado a la ley. Jacob mismo fue sacudido. ¿Entiende? Cuando Pablo trajo la palabra. Varones hermanos, dijo, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Se acuerdan? Cuán difícil era Dios abrir el camino hacia los gentiles. Dios tuvo que decirle a Pedro cómo es que un lienzo fue soltado. Dice, para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Ah? Oh, era difícil para un judío aceptar. El pueblo para su nombre son los gentiles. Qué duro, ¿no? Pero dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque a Dios, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conforme a todo esto desde tiempos antiguos. Ahora escuche estas cosas. El profeta dice, cuando habla del nombre, habla de matrimonio. Porque ve usted, en estos países, ve usted que fueron influenciados por catolicismo, las leyes no son así. Pero países que fueron influenciados por la Biblia son así. Por ejemplo, Estados Unidos. ¿Ve? Ahí la mujer pierde sus apellidos al casarse. Ella toma el nombre del varón. ¿Entiende? Porque así es en la Biblia. ¿Entiende? Entonces dice, los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, ¿qué es? ¿Por qué? Ellos empezaron a mirar, los profetas dicen así. Y ellos empezaron a darse cuenta, Pablo les abrió los ojos. ¿Entiende? Claro, no tratan de decir que Pablo, porque no, ¿cómo no podían tolerar? ¿Cómo los judíos? Aquí viene uno que solamente es un ministerio a los gentiles, pero les abrió los ojos. ¿Entiende? Pero seguro que Pablo empezó a predicarles. Escuchen. ¿Ve? ¿Era la realidad el templo natural? ¿No era la realidad? ¿No era la realidad Cristo? Sí, claro. ¿No era todo no era Cristo la Pascua? ¿El Cordero? Sí, tiene razón. ¿Y los panes y levadura? ¿No era Cristo muriendo? ¿Las primicias? ¿No era Cristo resucitando? Sí. ¿Y todo el Antiguo Testamento, Abel muriendo, acaso no era Cristo? ¿Seth naciendo, no era Cristo resucitando? ¿No era José Cristo? ¿Entiende?
Claro. ¿Y no era Cristo odiado por sus hermanos? Sí. ¿Y no era José odiado por sus hermanos? Sí. ¿Y no fue Cristo vendido? ¿Ustedes lo han visto a Cristo ser vendido? Oye, sí. ¿No lo vendieron también sus hermanos a José? Sí. ¿Y José fue rechazado? ¿A dónde terminó? Con los gentiles. ¿Y no fue José prosperado con los gentiles? Sí. Por más que llegó prisionero, ¿no fue sacado? ¿Y no fue revelador de misterio en los gentiles? Dijeron, ¿pero cómo? Tú dices que estás revelando los misterios, pero tú estás predicando a los gentiles. Muéstranos en la Biblia que el misterio no es para los judíos, el misterio es para los gentiles. Tú deberías estar aquí con los judíos, revelando los misterios aquí a los judíos. Miren a José, le dijo. Le reveló José, un revelador de misterios. ¿Dónde está revelando misterios? En la casa de Egipto. Y cuando él revela de misterios, ¿no se le cambió de nombre? ¿No se le llamó Safat Panea? ¿Y qué significa Safat Panea? Revelador de misterios, revelador de secretos. Oye, ¿verdad, no? ¿Y la esposa que él tomó, era judía? ¿No era Asenat, una gentil? Oye, ¿verdad, no? Claro, el nombre de José está en Asenat. Con razón, dicen los profetas, él tomará pueblo de los gentiles, un pueblo para su nombre. Oh, hermano, eso sacudió el concilio de Jerusalén. Mostrándome usted cuál es el propósito de Dios con los gentiles. ¿No estamos en el final de la plenitud de los gentiles? Entonces debe terminar el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el propósito? ¿Entiende? Pablo dice el propósito, el predicador a los gentiles dice el objetivo de Dios es hacer un nuevo pacto con un nuevo pueblo. No con el Israel natural, pero con un nuevo pueblo de los gentiles. Dentro de los gentiles Dios va a sacar un pueblo. ¿Cuál es el objetivo de él? Habrá un tiempo, dicen, habrá unos días donde yo estableceré mi pacto. ¿Cuál pacto? No como el que hice allá con Israel. ¿Entiende? Que ellos no recibieron la palabra en su corazón, solo lo recibieron, ve usted, en su mente, y el diablo se los robó. Ve, ellos fueron junto al camino, otros en pedregales, ¿entiende? Otros entre espinos. Ve, los negocios de esta vida. Ve, la palabra vino, ve usted, a Israel, ¿entiende? Se los llevó las aves, ¿entiende? Esa misma palabra vino por Alemania, ve usted, ¿entiende? Y no tenía suficiente raíz, ve, mucho pedregal y se secó, ¿entiende? Vino la palabra, ve usted, luego a Inglaterra, Estados Unidos, pero mucho negocio, ¿entiende? Los afanes de esta vida. También la palabra no se fructificó en toda Europa. La palabra vino corriendo desde allá de Israel, ¿entiende? Desde junto al camino, en pedregales, entre espinas. Pero dijo, al final va a llegar a buena tierra. Al final va a llegar a buena tierra. Y cuando llegue a esa buena tierra, allá en el oeste, en el occidente, en el atardecer, ¿no dijo Jeremías, habrá luz en el atardecer? Y la palabra solo en letras será luz. Jesús dijo, vosotros sois luz del mundo. ¿Entiende? Entonces dijo, habrá luz en el atardecer. Entonces producirá, dijo, ¿ve usted? Entonces a 100, a 30, a 100, a 60, ¿ve usted? La palabra producirá. ¿Esa es la promesa o no es la promesa? ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Entiende? ¿Ha logrado Dios un objetivo total de tener la plenitud de la palabra en la gente? Si lo hubiese tenido la plenitud de la palabra, ¿entiende? Eva no hubiese caído, ¿entiende? Israel no hubiese fallado. Éfeso, la iglesia apostólica, si hubiese tenido la plenitud de la palabra, no hubiese fallado. Porque Pablo dice, había debilidad en los tipos, pero debilidad no hay en la realidad. En la realidad no hay debilidad, en la realidad no hay derrota, ¿entiende? Porque no hubo derrota en la realidad que era Cristo, en la realidad de todo el Antiguo Testamento, ¿entiende? Si hubiese sido la iglesia apostólica, nunca hubiese caído como Eva, pero la iglesia apostólica era tipo de Eva, una mujer, ¿entiende? Que estuvo virgen, tuvo la simiente correcta, pero también tuvo la simiente errada, el nicolaísmo, ¿entiende? Pero al final del Antiguo Testamento hay una mujer, una virgen, María, que no tiene una palabra engendrada por hombres. Una palabra viene del cielo directo a su corazón, y la palabra es germinada en ella. Y ella no trae una parte de la palabra, ella trae la plenitud de la palabra en una esfera física. Al final del Nuevo Testamento, ¿entiende? Al final de las 7 edades de la iglesia, Apocalipsis 12, también hay una mujer, ¿entiende? Una batalla, una mujer embarazada, pero no tiene 2 simientes como Eva, no tiene 2 simientes, ¿entiende? Como Éfeso. Esa mujer tiene una simiente en Apocalipsis 12, y esa simiente es un hijo varón, no un hijo derrotado, uno que regirá con vara de hierro, ¿entiende? ¿Quién? Una mujer.
Entonces una batalla viene. El dragón quiere arrebatar a ese hijo, quiere destruirlo, piensa que es como Abel. Abel fue el tipo, este hijo es la realidad. Siempre hubo esa mezcla, ¿entiende? Mira a Sara, ve, y mira a Agar, esos dos hijos ahí. Mira a Rebeca, esos dos hijos ahí, ¿entiende? Pero miren el día de redención, ve, en el día donde hay una Ruth, va a unirse con el Redentor, va a lograr plena redención, ¿entiende? Ahí no vienen dos hijos, ¿entiende? Ahí viene una sola simiente, ahí solo la simiente de vos, ¿entiende? ¿Qué cosas? ¿Por qué? Porque vos es el Redentor y va a redimirla a ella y va a redimir a Israel, que es Noemí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la meta principal de Dios? El objetivo de Dios es tener la palabra, la ley, el pacto de Él, dice. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si es que solo seré Dios y ellos serán mi pueblo de aquellos que mi ley, mi palabra, esté en su mente y en su corazón. Si lo hubiese tenido Lutero no hubiese caído, no se hubiese denominado. Si lo hubiese tenido Wesley no se hubiese denominado. ¿Qué edad tuvo la plenitud de la palabra? ¿Qué edad? Investigue. ¿Qué edad tuvo la plenitud de la palabra? ¿Qué iglesia? ¿Entiende? ¿Qué profeta tuvo la plenitud de la palabra en la realidad, en el Antiguo Testamento? ¿Qué profeta? ¿Entiende? Todos tuvieron en parte. Pero al final del Antiguo Testamento vino la plenitud de la palabra. Igual, la misma regla. Vino las edades de la iglesia. ¿Qué edad de la iglesia tuvo la plenitud de la palabra? Por eso que perdieron. Pero al final, en la mente de Dios, el propósito de Dios es un nuevo pacto sobre mejores promesas. ¿Cuál es el objetivo de Él? ¿Entiende? La palabra de Dios, la plenitud de la palabra en su pueblo. Entonces yo seré su Dios. Entonces serán mi pueblo. ¿Quién es el pueblo de Él? Su novia. ¿Entiende? Entonces recibirán su nombre. A aquellos gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dijo. ¿Ve usted? Entonces, ¿a dónde vamos? Estamos yendo en ese objetivo y nuestra lucha es lograr recibir la plenitud de la palabra. Estamos luchando por eso. Si no estamos yendo detrás de eso, no estamos yendo a ningún lugar con Cristo. No hay otro camino. Por eso dije, ¿a dónde vas? Mira tu caminata, ¿a dónde estás yendo? ¿Estás corriendo por este objetivo? ¿Hay otro objetivo? ¿No vimos ayer? ¿Entiende? ¿Cuál era el objetivo de Cristo? Padre, les he dado tu palabra. ¿Cuál era el objetivo de Cristo? El sembrador salió a sembrar. ¿Entiende? Y la palabra en el corazón. Y el diablo lo arrebata. Pero la palabra no produjo aquí. Y la palabra no produjo aquí. Pero hay un terreno preparado. Y la palabra va a producir ahí. Todo el énfasis es el resultado de la palabra. ¿Entiende? Dijo él, he terminado tu obra. ¿Cuál es la obra que yo he tenido que terminar? Dijo, les he dado tu palabra. Esa es la obra. La palabra para ese día. Pero ¿cuál es la obra de Dios en este día? Hoy no es un día, ve usted, solamente volver a la edad de la iglesia apostólica, a ese tipo de doctrina, a ese tipo de calidad de vida cristiana. Pero más que eso, porque ellos tuvieron eso y no fueron raptados. Porque una vez que llegas a la plenitud de la palabra, ya no hay nada que te detenga. Ni las leyes de la gravedad pueden detenerte. Por lo tanto, tenemos que saber por qué correr. Tenemos que saber cuál es el premio. Correr como para alcanzar el premio. ¿Cuál es el premio que estás buscando? Con razón dijo el profeta, si la gente viene y dice, Señor, si voy a la iglesia para no irme al infierno, te vas a ir, garantizado que te vas a ir, dijo. ¿Entiende? Porque estás yendo por algo errado. Dios nunca se propuso tener un pueblo miedoso del infierno. ¿Entiende? Eso no está en su plan. Dios se propuso tener un pueblo que la palabra esté en ellos. Que ellos sean la palabra viviente. Eso es lo que Dios se ha propuesto. Ese es su plan. Por lo tanto, cuando tú entiendes estas cosas y tú eres como Daniel, oh Señor, el tiempo pasa, ya es tarde. Ve, los días están pasando, el fin viene y Rusia se levanta, ¿entiende? Y rumores de guerra por todo lado, ¿entiende? Y la condición como Sodoma y Gomorra, y los días de Noé, y el denominacionalismo, y la imagen de la bestia, y el falso compañerismo, incluso invadiendo el mensaje. Ya la palabra, la doctrina no es prioridad. Ahora juntémonos aunque no estemos de acuerdo en doctrina. ¿Entiende? El diablo y en su engaño está creciendo. Entonces tú dices, pero ¿cuál es el premio? Es la palabra. Oh, dice, yo he estado dando pasos, no va a dar pasos, tengo que correr. ¿Entiende? Porque ya sabes cuál es el premio. Mientras otros dicen, oye, ¿qué dice? ¿A dónde tú te estás yendo? ¿Qué?
¿No ves qué carrera estás corriendo? Yo una vez tengo buena vestimenta, voy a la iglesia, nunca falto. No, yo no estoy corriendo esa carrera. ¿Entiendes? Y empiezan a verte que tú te vas y te vas. Y dice, mira, ¿dónde se va? Está loco si solo hay uno que es perfecto. Solo hay uno que es santo. Pero ese santo se ha propuesto estar en ti. Esa perfecta ley, esa palabra santa, el plan de Dios, el pacto que Él quiere contigo. Quiere colocar lo santo en ti, lo perfecto en ti. Aleluya. ¿Entiende? Entonces ve usted, a reunirnos es para investigar a la luz de la palabra el plan de Dios, el programa de Dios, para no solamente estar yendo a la iglesia, para saber detrás de qué estar corriendo, para hacer como Pablo dijo, yo de esta manera corro. Yo no soy alguien que solamente está haciendo ahí, ¿qué más le agradará al Señor? Bueno, para mí que me falta orar más, me falta leer un poquito, me falta, no, hoy tengo que llegar más temprano, Dios se va a enojar, tengo que llegar más temprano al culto, y así suponiendo. Cuando tú sabes el plan, entonces tienes que entender. Ahora, como dijimos, mira por qué ora la gente, ahora tú sabrás por qué orar. Oh Señor, ya sé tu voluntad, ayúdame, fortalece mis ojos, ¿entiende? Porque lo necesito para leer, porque tengo que llenarme de la palabra. Yo sé que no es conocimiento, pero tengo que ser como Ruth, tengo que espigar en el campo de Booz. Y Booz me está mirando, ¿qué hago con las espigas? Si soy ociosa con la palabra, si no estoy desgranando cada espiga, y no le estoy moliendo y no le estoy comiendo. Y cuando él vio que la estás trabajando con ella, dijo, suéltenle más espigas. Y cuando ella seguía diligente, entonces dijo, ven acá, te voy a dar 6 medidas. Y cuando ella lo vio diligente y trabajando con eso, muy bien, le dijo, entonces te voy a dar toda la heredad. Te voy a dar toda la palabra. Pero cuando Dios no nos ve interesado ni en un poco de la palabra, ¿cómo nos va a dar? Empieza a correr una carrera con un entendimiento a dónde quieres, a dónde debes llegar, a dónde te conviene llegar. Aleluya. No hay otro plan, no hay otro programa. ¿No dijo eso a Josué lo mismo? Ese es el objetivo, ese es el punto principal. Por eso Pablo dijo, este es el punto principal del cual estamos hablando. ¿Cuál era el objetivo principal de Cristo? ¿Cuál era el objetivo principal para cruzar el Jordán? No dijo, miren el arca, ustedes no saben el camino, no pueden atravesarlo, solo hay uno que lo va a atravesar, el arca. ¿Cuándo fueron invencibles? Miren a David y sigan a David. Fueron invencibles. ¿Entiende? ¿Qué esas cosas? ¿Hay otro plan de Dios? No hay otro plan. Dios no puede sellar. Dijo, entonces seré su Dios. Pondré mi nombre. Ese es el sello de Dios. Esa es la señal. ¿Cuándo Rahab recibió la señal? ¿Entiende? Cuando ella dijo, yo sé lo que Dios ha hecho en Egipto. Yo sé lo que Dios ha hecho en el Jordán. Yo sé lo que Dios ha hecho en el Mar Rojo. Yo sé lo que Dios ha hecho en el desierto. Yo sé lo que ha hecho a estos 2 reyes. ¿Entiende? Ella sabía toda la palabra. Y dijo, y lo creo. Y también sé que hay juicio para este lugar. Y lo creo. Pero no quiero morir. No quiero el juicio de Dios. Quiero su perdón. Quiero su vida. Y yo sé que la única opción es que me den una señal. Yo sé que sin la señal pereceré. Yo sé que sin la señal moriré. Entonces ella pidió la señal. Y lo cual nosotros tenemos que saber. No es por ser religiosos. No es por portarnos bien. No es ni por congregarnos. Y hay esfuerzo. Y la gente viaja. Y tú ves gloriosamente la gente amando la palabra. Pero no es eso solamente. Es que tengas claro que debes correr por la plenitud de la palabra. Aleluya. Este es mi plan. Este es mi pacto. Quiere con ellos. Ahora, si no la corres, no hay opción. Si la corres como un perdedor, no. Pablo dijo, de esta manera correr. No correr como un perdedor, correr como uno que lo va a lograr. Muchos dirán, es difícil. ¿Así? ¿Entiende? Dijo el profeta, difícil es pecar. Es irte al infierno, porque hay que fallar. ¿Entiende? Pero la verdad no es difícil. ¿Entiende? Capte las cosas. Alguien dice, es difícil ganar el primer premio. Claro, es esfuerzo. Te tienes que abstener de tantas cosas. Eso es lo que dijo Pablo. Pero es glorioso ganarlo. ¿Entiende? Entonces dijo, allá te dan el título de campeón. Y Pablo dijo, por una corona corruptible. Un título de campeón que es por un tiempo. ¿Entiende?
Pero dijo, en este caso, Él te va a dar un título. ¿Qué título? Mi pueblo, mi esposa, la nueva Jerusalén. Aleluya, mujer virtuosa. Aleluya. Él también te va a dar un título, también una corona, solo que esta no perece. ¿Lo quiere hacer? Sí, ahí está. Es su plan, no se apartará. No tenemos que inventarnos una nueva doctrina, aquí está. Mira, el profeta vino y ¿cuál fue su énfasis? ¿Cuál fue su objetivo? Lee el mensaje que quieras, lee la Biblia que quieras, y haya otro objetivo principal. Alrededor de este objetivo cantamos, oramos, danzamos, nos gozamos con la música, en el compañerismo, alrededor de eso. Pero fuera de eso, nada cuenta, nada sirve, nada cuenta. Teniendo ese objetivo, todo lo demás cuenta. Todo lo demás es una bendición. ¿Entiende? Pero sin ese objetivo, sin ese programa principal, nada cuenta. ¿Entiende? Por eso a tantos espíritus de error, tanta mentira, para enfatizarnos en otras cosas. ¿Entiende? Oh, Dios quiere bendecirte, Dios quiere hacerte millonario. Afuera hay millonarios y no tienen a Dios. ¿Entiende? Este no puede vencer, todavía necesita a Dios para competir con los demás. ¿Entiende? Si el propósito de Dios es hacernos millonarios, entonces ve, los demás ya nos han dejado lejos. ¿Entiende? ¿Qué otra cosa? La Odisea ya campeonó. ¿Entiende? Rico a mí y todo, no tengo necesidad de nada. Ve, pero recuerde, esto perece. Piénselo, hay gente desesperada. Piénselo, hay gente que multimillonarios ganaron dinero a más no poder, pero ellos ven que los años se les van y se asustan. Tantos millones, ¿a quién lo voy a dejar? Entonces ellos empiezan a pagar a los científicos. Descubre algo para detener la vejez. Y millones tras millones, porque ellos dicen, ¿y ahora con qué voy a dejar todos mis millones? Y no lo puedes llevar. Es diferente la riqueza en Cristo. Es glorioso. ¿Entiende? Hermano, y entonces vivirás derrotado en el otro lado. Todas las cosas serán añadidas. El infalible Dios cumple su palabra. Eso es lo que vemos. Ve, antes no tenías ni la fe, ¿entiende? No te alcanzaba ni siquiera para viajar ahí a la iglesia cerca. Mira ahora cuántas horas de viaje por el culto. 5, 6, 7 horas viajando por uno o dos cultos. Semanal. ¿Qué es? Más dinero, más fe. Porque a Dios no le limita el dinero, no le limita la capacidad de las circunstancias. Oh, hermano, qué tiempo. Entonces estas cosas no es el punto final. Está empezando la realidad. Ten expectativa en los días venideros, lo que la palabra hará. Ahora, si sabemos el objetivo principal, no hay problema, porque ya no te apartarás. Lo que hagas no te apartará del objetivo principal. Puede que tengas que dar una curva por ahí o algo, pero tú sabes a dónde debes ir. Por eso, la pregunta era, ¿a dónde vas? ¿Entiende? Tenemos que saber a dónde vamos. Como cristianos, ¿a dónde tenemos que llegar? ¿A dónde Dios nos quiere llevar? ¿Qué nivel? ¿Cuál es su pacto? ¿Qué es lo que se propone? Mire Apocalipsis 21. Seré su Dios, dice, del que vence. ¿Qué tiene que vencer? Todos los espíritus y todas las propuestas del diablo para cegarte a ese objetivo que Dios tiene para ti. Toda la lucha de Satanás es cegar a la gente al objetivo que Dios tiene para ti. ¿Cuál es el objetivo? ¿Ve usted? Su pacto. No como hice con Israel, ¿entiende? Pero un nuevo pacto. No uno que será vencido, ¿entiende? Pero un pacto. ¿Cuál? Colocar mi palabra. ¿Dónde? En su mente y en su corazón. ¿Es la voluntad de Dios que la palabra se quede en folletos? ¿Es la voluntad de Dios que se quede en discos, en cintas o en las páginas de aquí de la Biblia? Mire el plan de Dios. Yo quiero colocar mi palabra en tu corazón. Y si está en el corazón, estará en la boca. No mezclada. La palabra en su pureza. La palabra en su pureza. ¿Entiende? Capta esas cosas. Ese es el objetivo de Dios. Por lo tanto, a veces estamos, distraídos. El diablo quiere distraernos de ese objetivo principal. Por eso Pablo sabía cuál era el objetivo de Dios. Dijo, yo sé a dónde debo llegar. Yo por eso corro, yo no golpeo al aire. Hagamos esto, de repente Dios se agrada de eso. Hagamos lo otro, de repente Dios se agrada de eso.
¿Entiende? Supongamos en algo, de repente no podemos manejar bien, ve usted la mezcladora, ¿entiende? La consola. Uy, ¿esto no será para esto? ¿No? Ahí podemos de repente estar probando, pero en la palabra no debemos probar. En la palabra no debemos colocar nuestra idea. La palabra es 100% segura, es veraz. Aleluya. ¿Entiende? Oh, qué día, qué tiempo. Es entender, ve usted, el objetivo por el cual nosotros debemos estar trabajando, laborando. No solo es edificar una iglesia. ¿Podemos hacer un templo? Sí. ¿Podemos de repente grabar un video, música? Todo sí, siempre y cuando estemos corriendo por ese objetivo. Pero si ese objetivo está apartado, oh hermano, todo es vano. Pablo dijo, ¿de qué me vale aunque diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor? ¿Cuál es el amor? La gente dice amor significa ser bueno. Amor es la palabra. ¿Entiende? No es amor divino, no es Dios, es amor. ¿Pero quién es Dios? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Entendemos, Hebreos 12, 11. Entendemos, dijo, que todo el universo y todo el mundo fue creado por la palabra de Dios. Pedro, segunda de Pedro, dijo, todo el mundo visible, el mundo invisible, todo fue creado por la palabra de Dios. ¿Entiende? Y Dios es amor. Tener amor es tener la palabra. ¿Entiende? ¿Qué cosas? Predicamos esas cosas, ¿ve? Es ahí donde nosotros tenemos que entender. Mire, por eso entendemos el plan para llevarnos hacia dónde, hacia la palabra en nosotros. Entonces Dios soltó voz de aclamación. ¿Hemos recibido voz de aclamación? Por eso predicamos eso. ¿Entiende? Para hacer contundente esa verdad, predicamos hoy día esto. Para probar y vindicar por la Biblia. ¿Entiende? El objetivo de Dios, el plan de Dios, el programa de Dios, no ideas humanas. ¿De qué nos sirve? Pablo dijo, por lo tanto, este es el punto principal. El real sacerdote, el real profeta, el real rey, ¿entiende? El real juez, el real padre, el real esposo, el real objetivo. ¿Cuál es? Mi palabra en vosotros. Eso es lo que siempre se propuso. ¿Entiende? ¿No es eso lo que dijo Josué? ¿Entiende? Y luego vemos lo mismo en Apocalipsis 14. ¿Por qué fueron sellados ellos? Porque dice, siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Entiende? ¿Quién es el Cordero? La palabra. De esa manera, ellos recibieron el sello de Dios. No hay otro plan, no hay otra manera. ¿De qué manera cruzaron el Jordán? Siguiendo el arca. ¿Entiende? ¿De qué manera acabaron con los madianitas? Siguiendo el liderazgo, ve usted, de la palabra. La palabra les enseñó cómo sacar fuera de escena a los madianitas. Era locura lo que parecía la mente humana. Dijo, ¿cómo van a acabar con ese ejército que 7 años no lo ha podido vencer nadie? ¿Cómo van a acabar con una multitud de gente? No, dijo. No. Necesitamos la gente del tercer jalón. ¿Entiende? Porque en el primer jalón hay 32,000. No, eso no lo necesitamos. ¿Ve? Eso estorba. En el segundo quedan 10,000. Se fueron 22. No, Gedeón le dijo. Con eso no puedes vencer. Pero en el tercero solo quedan 300. Ahora sí, dijo. ¿Entiende? Ahora sí. ¿Dónde están las armas? Te voy a dar armas que nadie lo puede derrotar. Yo no voy a usar armas comunes para este ejército. Así le dijo, ¿qué vamos a conseguir? ¿Armaduras, escudos? No, dijo, vayan a conseguir un cántaro de barro. Todos los soldados vengan con su cántaro de barro y una antorcha para encenderlo. Y escóndalo dentro del cántaro. Los soldados van a la guerra. ¿A dónde vas hoy? ¿A dónde llevas el cántaro? Voy a acabar con los madianitas. ¿Ah? ¿Y con qué? ¿Dónde está tu arma? Aquí está mi trompeta. ¿Qué es la trompeta? ¡La palabra! Dios revelando de qué manera nos dará la victoria. Tendrá un pueblo, ese es el plan. Porque eso Satanás no podrá derrotar. Satanás derrotó la palabra parcialmente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Pero él no podrá derrotar la palabra en el corazón y en la mente de su pueblo. Ese será mi pueblo, dijo. Ese es mi pueblo. No ese pueblo que hicimos un pacto tipo y sombra, figura del verdadero. Pero mi verdadero pueblo es aquellos que yo me propongo colocar mi palabra en ellos. Por eso dijo, la columna de fuego. ¿Entiende? La antorcha debe estar en ese cántaro. ¿Quién es ese cántaro? Nosotros. De barro, ¿entiende? De tierra. Pero adentro está escondido la columna de fuego. ¿Quieres vencer al enemigo? Rompe el cántaro.
y que la columna de fuego brille. Y toca la palabra, la trompeta. ¿Se acabó? Tú dices, pero no, se acabó, eso es todo. Hermano, tantos años ha hecho el diablo. Mira, guerras, bombas atómicas y todo. Pero el artífice de todo ello no puede vencer un pueblo con la palabra en su corazón. Es paradójico, porque todos están buscando sistemas defensivos. Todos están buscando vencer la muerte, vencer la vejez. ¿Entiende? Y el diablo les trae engaños, operaciones, ¿entiende? Para operarte un poco las arrugas, que no parezcas que tienes la edad que tienes, ¿entiende? Y maquillaje y tantas cosas para tratar de decirles que no han envejecido, ¿entiende? Y medicina para tratar si tu vida eres fuerte, ¿entiende? Tantas cosas, ¿ve? Pero esos son sustitutos falsos. Pero hay una realidad de detener la muerte. El pacto de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, el objetivo de Dios. Yo, dijo, seré su Dios. Oh, hermano, si Él es tu Dios, ellos son mi pueblo. Aleluya. Pero ¿cuál es la condición? Mi palabra en ellos. Por lo tanto, al saber el objetivo, entonces ya no correremos a la aventura. Ya no estaremos haciendo las cosas por hacer. Entonces sabrás por qué te reúnes, por qué te congregas, por qué buscas el compañerismo. Porque sabes, estás corriendo una carrera, no por el 80, por el 90. Tienes que correr una carrera por el 100% de la palabra. ¿Qué pueblo? El que entiende el objetivo real y principal. Aleluya. Aleluya, pongámonos de pie. ¿Qué tiempo, hermano? ¿Ve? Por eso podemos entender, por eso sabemos qué cantos cantar, que nos enfaticen hacia ese objetivo principal. ¿Entiende? Aleluya. Hay un premio, sí, pues, pero corre por el premio, no corras por religión. ¿Cuál es el premio? ¿Entiende? Por eso, ¿a dónde vas? Como cristiano. No sé. Dios hará algo. ¿Cuál es el plan? Él hace. ¿Entiende? ¿Qué hará, pues? La única cosa que hará. ¿Y cómo sabes que es Dios si no sabes lo que va a hacer? Si el diablo viene a presentarse. Es como que nunca has conocido un billete verdadero. Miren y te ofrecen. Nunca has conocido un billete de pesos argentinos, ¿entiende? Y te dan un montón de falsos. Como nunca lo has conocido, dices, pues sí, tu moneda de Argentina, mira aquí dice Argentina y todo. O brasileros, ¿entiende? Ve, el real. Oh, hermano, tanto engaño. Pero no hay por qué ser engañado sabiendo la palabra. Pero ¿dónde falló la gente? Ve, tomaron el mensaje sin llevarlo a la Biblia. ¿Entiende? Entonces sacaron sus líneas. Pero el mensaje es la revelación de la Biblia. Tiene que estar en la Biblia lo que el profeta dijo. ¿Entiende? Si no lo puedes probar en la Biblia, no dice lo que tú estás haciéndole enfocar. Él fue un profeta vindicado por la palabra. Ningún profeta vino para sacarnos de la Biblia. Cada profeta que vino para clamar que el pueblo vuelva a la palabra. No es la excepción este día. Qué tiempo, hermano. Qué tiempo, el tiempo que nos toca vivir. Qué día más glorioso. Aleluya. Gloria al Señor. Después de orar podemos seguir cantando, ¿entiende? Puede cantar, corre por el premio. ¿Entiende? Somos soldados invencibles. Tenemos un solo objetivo: coronar al real hijo de David. La palabra, ¿dónde coronarlo? En la mente y en el corazón. Sí, Señor. Sigamos cantando.